El frío repiqueteo de las ollas resonaba por la cocina estéril, pero adentro, el corazón de María se rompía silenciosamente con cada cucharón de guisado que servía en un tazón de plata. Se secó las lágrimas apresuradamente en su delantal gastado, invisible para el mundo que alimentaba, sin ser escuchada ni vista como el más débil susurro en una tormenta. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés preparando la cena para alguien que nunca dice gracias, o lavando trastes mientras todos los demás duermen. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy tocará tu corazón. María González había sido el latido silencioso del corazón de la mansión Whitman durante 6 largos años, sus manos curtidas creando milagros en una cocina que relucía como un quirófano. La imponente residencia de las lomas del bosque de Chapultepec tenía vista al circuito interior, sus ventanas atrapando la neblina matutina que se filtraba como secretos susurrados. Cada amanecer, María llegaba por la entrada de servicio, su reloj de piel gastado captando los primeros rayos de sol que se colaban por los enormes ventanales de la mansión. El reloj era de su abuela, rayado y descolorido, pero más preciado que cualquier diamante que adornara el joyero de la señora Whitman. Charles Whitman era dueño de la mitad del sector tecnológico. Su imperio empresarial generaba millones en ingresos a través de inversiones bursátiles y portafolios de criptomonedas que crecían de la noche a la mañana como flores silvestres digitales. Su patrimonio superaba el PIB de la mayoría de los países pequeños. Sin embargo, su cocina, a pesar de sus electrodomésticos italianos de $60.000 y cubiertas de mármol importado de Carrara, se sentía tan fría como una morgue. Los refrigeradores Sub-Zero zumbaban con precisión mecánica. La estufa comercial de 18 quemadores relucía sin uso, y la cristalería captaba la luz como lágrimas congeladas. Pero cuando María encendía el piloto a las 5:30 cada mañana, algo mágico sucedía. La cocina respiraba, vivía, recordaba lo que significaba nutrir. Sus manos se movían con gracia ensayada, cascando huevos con un sonido como pequeñas promesas abriéndose, batiéndolos hasta convertirlos en seda dorada. El aroma de granos de café frescos, de Chiapas, molidos a mano en el molinillo de madera de su abuela, se colaba lentamente por los corredores de la mansión, despertando suavemente a una familia que había olvidado cómo saborear realmente las cosas. El ritual matutino de María era sagrado. Primero el café, fuerte y honesto, después el pan, amasado con paciencia acumulada durante décadas de servicio silencioso. La levadura florecía bajo su toque, la masa creciendo como esperanza en un mundo que le había enseñado a no esperar nada. Charles bajaba por la gran escalinata a las 7:15 en punto, sus zapatos de piel italiana haciendo clic contra los pisos de mármol, como metrónomo contando latidos vacíos. Su desayuno, 2 huevos estrellados, pan integral, jugo de naranja fresco, lo esperaba en vajilla Royal Crown Derby, que costaba más que el salario mensual de María. Comía en silencio, leyendo reportes bursátiles en su iPad, su fortuna en Bitcoin fluctuando por miles de pesos con cada actualización. Sin embargo, nunca probó el amor que María doblaba en cada platillo. Nunca notó cómo recordaba que le gustaba el café negro, sus huevos cocidos exactamente 3 minutos, su pan dorado pero nunca quemado. Los hijos Whitman la visitaban esporádicamente, llegando en sus Tesla sedanes y Porsche convertibles, trayendo esposas envueltas en marcas de diseñador y niños que hablaban en susurros. Trataban la casa de su padre como un hotel 5 estrellas, esperando servicio perfecto sin reconocimiento. María preparaba cenas dominicales elaboradas, cordero asado con romero del jardín que cuidaba, papas cremosas con mantequilla y sueños, verduras que cantaban con la memoria de tierra y sol. La familia se reunía alrededor de la mesa de caoba, que valía más que las casas de la mayoría de la gente, discutiendo inversiones inmobiliarias y rendimientos de fondos mutuos, mientras la comida de María se enfriaba en sus platos. Pero había una excepción a este desfile de indiferencia. Emma, la nieta de 10 años de Charles, se escabullía hacia la cocina durante las reuniones familiares, atraída por aromas que hablaban un idioma que su joven corazón entendía. Se encaramaba en un taburete de madera, el único mueble en la cocina que no era de acero inoxidable o mármol,
observando trabajar a María con ojos grandes como platos. Habían pasado 6 años desde esa primera mañana, cuando María tocó la puerta de servicio con nada más que esperanza y las recetas de su abuela memorizadas en el corazón. Recordaba a Charles entrevistándola en su estudio, rodeado de premios y fotografías con políticos y magnates tecnológicos. Sus preguntas habían sido filosas, clínicas. ¿Podía preparar cocina francesa? ¿Entendía los requisitos de atender invitados importantes? ¿Podía mantener absoluta discreción sobre los asuntos familiares? María había asentido, su español aún áspero en los bordes, sin mencionar que su verdadera experiencia estaba en la simple magia de hacer sentir en casa a los extraños a través de la comida. Los primeros meses habían sido una danza cuidadosa de aprender los ritmos y preferencias de la familia. La señora Whitman, Evelyn, había fallecido apenas 2 años después del inicio del empleo de María, dejando atrás un hogar ensombrecido por el dolor que no sabía cómo procesar la pérdida. María había preparado comida tras comida durante esos meses oscuros, viendo a Charles empujar la comida en su plato como si moviera piezas en un juego de ajedrez que ya había perdido. Cocinaba los platos favoritos de su esposa, pollo picata, barras de limón, bourguignon, esperando despertar alguna chispa de vida en sus ojos huecos. Pero Charles se refugió más profundamente en su imperio de tecnología y dinero, encontrando consuelo en márgenes de ganancia y portafolios de inversión en lugar de conexión humana. El ritmo diario de la mansión giraba alrededor de horarios tan precisos como relojería suiza. María se levantaba a las 4:30 en su pequeño departamento en la Roma Norte, tomando 2 camiones para llegar a la mansión antes del amanecer. Su colonia estaba a un mundo de distancia de las lomas, departamentos apretados arriba de taquerías, niños jugando fútbol en calles estrechas, abuelitas sentadas en las escalinatas compartiendo chismes en español rapidísimo. Pero María llevaba esa calidez consigo cada mañana, doblándola en cada comida que preparaba, en la grandeza estéril de la cocina Whitman. A las 6 ya tenía pan fresco creciendo, café hirviendo y las primeras preparaciones para las comidas del día en marcha. A Charles le gustaba su almuerzo exactamente al mediodía, usualmente algo ligero, una ensalada o sopa servida en su estudio mientras conducía videoconferencias con inversionistas en Tokio o Londres. La tarde traía preparativos para la cena, ya fuera una comida simple para Charles solo o un banquete elaborado cuando sus hijos visitaban con sus familias. María aprendió a leer los humores de la familia a través de sus apetitos, entendiendo que James Jr. comía por estrés cuando su startup tecnológica batallaba, que la hija Catherine picoteaba su comida cuando su matrimonio se tensaba, que la pequeña Emma devoraba todo con el entusiasmo temerario de la infancia. La cocina se convirtió en el santuario y prisión de María, un lugar donde derramaba su corazón en cada platillo mientras permanecía fundamentalmente invisible para aquellos que consumían su amor disfrazado de comida. Observaba por la ventana de servicio mientras la familia se reunía para días festivos, sus conversaciones flotando sobre pavo asado y jamón glaseado con miel, discusiones de opciones de acciones y reparto de utilidades, casas de vacaciones en Los Cabos y Aspen, escuelas privadas y fideicomisos. Vivían en un mundo donde el dinero fluía como agua, donde el éxito se medía en activos y valor neto en lugar de la simple satisfacción de alimentar a alguien que te importa. Sin embargo, María encontraba su gozo en pequeños momentos, la manera en que el rostro de Charles se suavizaba ligeramente cuando probaba su sopa de tortilla casera, cómo Emma literalmente brincaba de emoción cuando olía galletas recién horneadas, el silencio agradecido que se asentaba sobre la mesa cuando una comida particularmente perfecta dejaba hasta a los Whitman sin palabras de aprecio. Estos momentos la sostenían durante los periodos más largos de trabajo ingrato, durante los comentarios que dolían como cortadas de papel. La servidumbre sabe que debe usar la entrada de servicio. O, asegúrate de que la muchacha de la limpieza no toque la vajilla buena. María no era la muchacha de la limpieza, ni simple servidumbre, pero en la casa Whitman, todos los trabajadores de servicio se difuminaban en una sola categoría: invisibles, intercambiables, sin importancia. El reloj de su abuela hacía tic-tac constantemente en su muñeca.
marcando el paso de horas gastadas en servicio devoto a una familia que la veía como nada más que otro electrodoméstico caro. Pero María entendía algo que los Whitman habían olvidado en su búsqueda de riqueza y estatus, que la comida preparada con amor lleva un poder más allá de la nutrición, que las cocinas pueden ser iglesias donde ocurren milagros diarios de transformación, que las manos que nos alimentan merecen más reconocimiento que las inversiones que simplemente hacen multiplicar el dinero. El sol matutino subía más alto sobre el circuito interior, mientras María empezaba a prepararse para otro día de servicio invisible, su corazón pesado con el conocimiento de que su valor se mediría no en el amor que derramaba en cada comida, sino en el silencio con que lo servía. La cocina de la mansión zumbaba con expectativa, esperando la magia que solo María podía crear, la transformación de ingredientes caros en algo que sabía ahogar, incluso en un lugar que había olvidado lo que el hogar realmente significaba. Pero el cambio venía hacia la mansión Whitman, llegando como neblina rodando desde Xochimilco, silenciosa al principio, luego abrumando todo a su paso. María no podía haber sabido que esta mañana particular sería diferente de todas las otras, que la rutina que había perfeccionado durante 6 años estaba a punto de hacerse pedazos como cristal golpeando mármol. Simplemente continuó su trabajo, manos firmes y corazón esperanzado, preparándose para alimentar a una familia que pronto aprendería el verdadero costo de dar por sentado el amor. El ritmo de la casa Whitman se había vuelto tan predecible como la campana de apertura de la Bolsa Mexicana de Valores, y María se movía por sus días con la gracia practicada de alguien que había aprendido a encontrar poesía en la rutina. Cada mañana traía la misma danza cuidadosamente coreografiada, café hirviendo en porciones precisamente medidas, platos de desayuno calentados a la temperatura perfecta, flores frescas arregladas en jarrones de cristal por todos los pisos principales. El valor de la mansión, estimado en 47 millones de pesos según la última evaluación de propiedad, parecía multiplicarse alrededor de la presencia silenciosa de María, como si su dedicación de alguna manera agregara valor al mármol y caoba que la rodeaban. Emma se había convertido en la compañera inesperada de María durante las tardes largas, cuando la mansión se sentía más como museo que como hogar. La niñita aparecía en el marco de la puerta de la cocina, sus trenzas doradas rebotando mientras brincaba por los pisos pulidos. Era el orgullo de Charles, la hija de su hijo recién divorciado James Jr., cuya startup tecnológica acababa de volverse pública, agregando otros 50 millones a la ya sustancial cartera familiar. Pero Emma parecía intocada por el peso de la riqueza heredada, atraída en cambio por la simple magia que presenciaba en las manos de María. «¡Abuela María!», le gritaba, usando la palabra española para abuela que hacía el corazón de María revolotear como mariposa atrapada en su pecho. «¿Qué estás haciendo hoy?». Emma había aprendido a pronunciar las R's rodantes y las vocales suaves con sorprendente precisión, su lengua joven, adaptándose a las cadencias musicales del idioma nativo de María, con el entusiasmo temerario de la infancia. «Hoy hacemos empanadas, mija», respondía María, su voz suave como neblina matutina rodando por la ciudad. «Pero primero, me ayudas con la masa, ¿sí?». Emma se remangaba, ropa de diseñador que costaba más que la renta mensual de María, y hundía sus manitas en la mezcla de harina sin dudarlo. Juntas trabajaban en silencio cómodo, las preguntas de la niña puntuando su labor compartida como notas musicales. «¿Por qué pones los dedos así cuando pellizcar los bordes?», preguntó Emma una tarde, viendo las manos curtidas de María transformar círculos de masa en medias lunas doradas perfectas. «Ah, así me enseñó mi abuelita», explicó María, sus dedos moviéndose con arte inconsciente. «Mira, cuando pelliceas con amor, la empanada guarda sus secretos seguros adentro. Cuando pellizques con enojo o prisa, todo se desbarata». Emma asintió solemnemente, como si María hubiera compartido los secretos del universo en lugar de una técnica simple de cocina. Estos momentos de conexión sostenían a María durante los aspectos menos gentiles de su empleo. Catherine, la hija mayor de Charles, visitaba mensualmente con su esposo banquero de inversión y sus gemelos. Catherine había heredado la lengua filosa de su padre y el sentido de derecho de su difunta madre, tratando la mansión como su escenario personal para mostrar riqueza y superioridad.
Barrería por la cocina en sus tacones de diseñador, dejando órdenes como migajas. Asegúrate de que el salmón sea salvaje, no de granja. O, los niños son intolerantes a la lactosa esta semana. Nada de lácteos en nada. Sus órdenes llevaban el peso de alguien acostumbrada a ser obedecida sin preguntas. Su voz filosa, como el sonido de su tarjeta de crédito, cortando aire mientras hacía otra compra de lujo. Los gemelos, Preston y Parker, encarnaban la actitud despectiva de su madre hacia cualquiera que consideraran debajo de su estación social. A los 14, ya habían aprendido a hablar de la servidumbre, como si María fuera mueble que ocasionalmente se movía. Durante una tarde particularmente dolorosa, Preston se había quejado a gritos del olor raro que venía de la cocina mientras María preparaba pozole, una sopa tradicional que llevaba la memoria de las cenas dominicales de su madre. ¿No puede cocinar comida normal?, le había preguntado a su madre, su voz llegando claramente por la ventana de servicio. La respuesta de Catherine había sido peor que estar de acuerdo. Simplemente había ignorado la pregunta, como si la herencia cultural de María ni siquiera valiera la pena reconocer, mucho menos defender. Pero las heridas más crueles venían de James Jr., el hijo de Charles y padre de Emma. El éxito de su compañía tecnológica había inflado su ego como globo lleno de gas tóxico y parecía tomar placer particular en disminuir a María cuando era posible. Cualquiera puede echar unas especias en una olla. Se burlaba cuando los invitados elogiaban la cena. Le pagamos para seguir recetas, no para crear arte. Sus palabras dolían más por la crueldad casual detrás, el desprecio de habilidades que habían tomado décadas desarrollar, la reducción de amor y creatividad a simple seguimiento mecánico de instrucciones. María absorbía estos comentarios como lluvia empapando tierra reseca, su cara manteniendo la expresión neutral que había perfeccionado durante años de servicio. Pero adentro, cada palabra despectiva tallaba otra herida pequeña en su sentido de autoestima. Se refugiaba en la cocina después de estos encuentros, manos temblando ligeramente, mientras continuaba su trabajo, el reloj de su abuela haciendo tic-tac constantemente en su muñeca, como latido silencioso recordándole que era más de lo que sus opiniones sugerían. Las discusiones financieras que flotaban por la mansión, como música de fondo, pintaban un cuadro de riqueza tan vasta que parecía casi abstracta. La cartera de Charles incluía inversiones tempranas en compañías tecnológicas principales, propiedades inmobiliarias en 3 estados y una colección de criptomonedas que valía más que los presupuestos anuales de algunas naciones pequeñas. Sus reuniones semanales con asesores financieros tenían lugar en su estudio, voces llegando por la acústica perfecta de la mansión mientras discutían asignación de activos y planeación de herencias. María escuchaba fragmentos mientras sacudía los cuartos adyacentes. La posición de Bitcoin se ha apreciado 23% este trimestre, o deberíamos considerar mover más fondos a mercados emergentes. Estas conversaciones pasaban en la misma casa donde María contaba cada peso de su modesto salario, donde compraba ingredientes con cuidadosa consideración por su costo, donde remendaba su propia ropa en lugar de reemplazarla. El contraste era más marcado durante las cenas elaboradas de la familia, cuando María preparaba banquetes que costaban más que su salario mensual mientras permanecía invisible para los invitados que consumían su trabajo. Socios de negocios y figuras de sociedad llenaban el comedor, sus conversaciones una sinfonía de privilegio, discusiones de horarios de jets privados, casas de vacaciones en ubicaciones exóticas, niños asistiendo a universidades élite. Elogiaban la comida con el aprecio casual reservado para paisajes hermosos, nunca considerando que un ser humano había derramado horas de habilidad y cuidado en cada platillo perfectamente preparado. Una noche, mientras María servía una cena de 7 tiempos a 12 invitados, escuchó una conversación que cristalizó el vasto abismo entre su mundo y el de ellos. Una mujer cuya pulsera de diamantes probablemente costaba más que el salario anual de María, se estaba quejando de la petición de su empleada doméstica por un aumento. «¿Quiere 50 pesos extra a la semana?», se rió la mujer. «Gasto más que eso en mi orden de café matutino. Esta gente no tiene concepto del dinero». La mesa estalló en risa comprensiva, mientras María continuaba sirviendo.
su cara una máscara de neutralidad profesional, aunque su corazón ardía con la injusticia de ser despedida tan casualmente por gente cuya comodidad dependía enteramente de trabajadores como ella. Sin embargo, María perseveraba, encontrando propósito en las pequeñas victorias que otros podrían considerar insignificantes. Cuando Charlie sonrió, realmente sonrió. Al probar su flan casero, atesoró ese momento como gema preciosa. Cuando Emma irrumpió en la cocina exigiendo saber el ingrediente secreto en su arroz con leche, era canela y amor incondicional, María se sintió rica más allá de toda medida. Cuando la última novia de James Jr. pidió silenciosamente la receta del mole, susurrando que estaba absolutamente increíble, María experimentó un orgullo silencioso que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Las estaciones cambiaban alrededor del ambiente perfectamente climatizado de la mansión, marcadas no por el clima, sino por los ritmos cambiantes del calendario social de la familia. La primavera traía fiestas de graduación y galas benéficas. El verano significaba preparación para vacaciones extendidas, empacando canastas de picnic elaboradas para excursiones en yate, coordinando con servicios de catering para eventos que María no era suficientemente hábil para manejar sola, según la opinión familiar. El otoño traía preparativos navideños que comenzaban en octubre y se extendían hasta Año Nuevo, un desfile interminable de entretenimiento que dejaba a María exhausta, pero extrañamente satisfecha. A través de todo, Emma seguía siendo su punto brillante, el único miembro de la familia que veía a María como completamente humana. La niñita aparecía en la puerta del departamento de María en fines de semana ocasionales, habiendo convencido a su padre de dejarla visitar para practicar su español. Juntas explorarían la Roma Norte, los ojos de Emma amplios de maravilla ante los murales coloridos, los vendedores callejeros vendiendo elotes y paletas, los sonidos y olores que componían el verdadero hogar de María. Es tan diferente de la casa del abuelo, observaba Emma con la honestidad sin filtro de un niño. Se siente más vivo. María asentía, entendiendo exactamente lo que la niña quería decir, aunque no pudiera articular por qué la riqueza a veces parecía drenar la vida del vivir. Estas visitas se volvieron rituales preciosos, cimentando un vínculo que trascendía las barreras artificiales de clase y cultura. María le enseñaría a Emma a hacer tortillas desde cero, las manitas de la niña aprendiendo a sentir cuando la masa alcanzaba la consistencia perfecta. Visitarían la iglesia parroquial donde María encendía velas por sus familiares fallecidos, Emma sentada silenciosamente en la banca mientras María oraba por fuerza para continuar sirviendo con dignidad. En una tarde memorable, Emma preguntó por qué María siempre llevaba el mismo reloj viejo cuando la colección de su abuelo incluía relojes que valían más que carros. María había batallado para explicar en palabras que una niña de 10 años pudiera entender cómo algunas cosas llevan valor que no puede medirse en pesos, cómo el amor transforma objetos simples en tesoros más allá del precio. Pero el ritmo cómodo de estos años se estaba construyendo hacia una disrupción que ninguno de ellos podía haber anticipado. El cambio se aproximaba a la mansión Whitman como frente de tormenta, ganando fuerza sobre el Golfo de México, y el mundo silencioso de servicio invisible de María estaba a punto de chocar con fuerzas que probarían cada lección que había aprendido sobre paciencia, dignidad y el verdadero significado del valor. El reloj en su muñeca continuaba su tic-tac constante, contando momentos hacia una confrontación que revelaría cuánto había dado la familia Whitman por sentado y cuánto estaban por perder cuando la mujer que mantenía unido su mundo finalmente alcanzara su punto de quiebre. El sol matutino batallaba por atravesar la famosa neblina chilanga, mientras María abría la entrada de servicio de la mansión Whitman, el reloj de piel de su abuela, captando fragmentos de luz filtrada. 6 años de esta misma rutina habían tallado surcos en su alma más profundos que los senderos que sus pies habían trazado por los pisos de mármol de la cocina. Hoy se sentía diferente de alguna manera. El aire llevaba una tensión que no podía nombrar, como la presión atmosférica que cambia antes de un temblor. Pero María apartó su inquietud, enfocándose en cambio en la comodidad familiar de sus rituales previos al amanecer.
Charles ya estaba despierto cuando llegó, inusual para un hombre que típicamente no se movía hasta las 7. Podía escuchar su voz resonando desde su estudio, animada de una manera que sugería buenas noticias de sus asesores financieros. Los mercados de criptomonedas habían estado particularmente volátiles últimamente, y su cartera había ganado otros 3 millones de pesos durante la noche, mientras la mayoría de México dormía. Sus conversaciones con administradores de riqueza se habían vuelto más frecuentes. Discusiones de diversificar activos y expandir inversiones internacionales, filtrándose por la mansión como música de fondo a la sinfonía diaria de cocina y limpieza de María. Las acciones de semiconductores subieron 18% este trimestre, decía Charles por teléfono, su voz llevando la satisfacción de alguien acostumbrado a ganar. ¿Y la posición de Bitcoin? Extraordinaria. Deberíamos considerar mover más capital hacia tecnologías emergentes. María se movía silenciosamente por sus preparativos matutinos, reuniendo ingredientes para las comidas del día, mientras Charles conducía negocios que generaban más dinero en una hora de lo que ella ganaba en un año. Emma llegó esa tarde con su padre James Jr., quien parecía particularmente agitado por algo relacionado con la última ronda de financiamiento de su compañía. Su startup había sido valuada en más de 200 millones de pesos, pero aparentemente eso no era suficiente para satisfacer sus ambiciones. Necesitamos cerrar la Serie C antes del final del trimestre, le decía a alguien por teléfono, mientras Emma se escabulló para encontrar a María en la cocina. Los inversionistas se están poniendo nerviosos por las condiciones del mercado, y no podemos darnos el lujo de perder impulso. «Abuela María», la voz de Emma cortó la jerga financiera como sol penetrando nubes. «¿Podemos hacer conchas hoy? Por favor». María sonrió, su primera expresión genuina de felicidad en toda la mañana. Las conchas, pan dulce mexicano con forma de concha, eran las favoritas de Emma, aunque requerían horas de trabajo paciente que María usualmente estaba demasiado presionada de tiempo para intentar durante el servicio regular. «Sí, mija, pero me tienes que ayudar con el topping», respondió María, ya alcanzando la harina y el azúcar, «y tienes que tener mucho cuidado. A tu papá no le gusta cuando te ensucias». James Jr. había dejado claros sus sentimientos sobre las visitas de Emma a la cocina, viéndolas como inapropiadas para una niña de su posición social. «Necesita aprender comportamiento apropiado», le había dicho a Charles más de una vez, «no cómo jugar con la servidumbre». Pero Emma ya se estaba remangando, determinada a dominar el arte del patrón distintivo de concha. Trabajaron juntas en silencio cómodo, las manos de María guiando las más pequeñas de Emma mientras daban forma a la masa y creaban los diseños entrecruzados que daban al pan su nombre. «¿Por qué siempre haces que todo se vea tan hermoso?», preguntó Emma, viendo los dedos curtidos de María crear espirales perfectas con gracia sin esfuerzo. «Porque la comida es amor hecho visible», respondió María suavemente. «Cuando cocinamos con el corazón, la gente puede saborear el cariño. Los hace sentir». Hizo una pausa, buscando palabras en español para expresar conceptos que fluían naturalmente. «Los hace sentir como si pertenecieran a algún lugar, como en casa». Emma asintió solemnemente, absorbiendo esta sabiduría con la gravedad que reservaba para lecciones verdaderamente importantes. «Por eso el abuelo siempre se ve triste cuando come, porque no se siente en casa». La pregunta tomó a María desprevenida con su exactitud devastadora. Charles sí se veía triste durante las comidas, sus trajes caros colgando de su marco delgado, como disfraces que llevaba pero en los que no creía del todo. «Tu abuelo lleva pensamientos pesados», dijo María cuidadosamente. «A veces cuando la gente tiene muchas responsabilidades, olvida cómo saborear la felicidad». No agregó que la riqueza misma parecía pesar a Charles, que sus millones en activos parecían proporcionar todo, excepto la simple satisfacción de compartir una comida con alguien que se preocupara por él. Su sesión de horneado fue interrumpida por la llegada de Catherine y su familia, sus voces precediéndolos dentro de la casa como ejército avanzando. Los gemelos Preston y Parker irrumpieron en la cocina con la energía descuidada de adolescentes que nunca habían tenido algo negado que quisieran. «¿Qué es ese olor?». Preston arrugó su nariz dramáticamente. «Es como extranjero o algo». «Son conchas», respondió Emma orgullosamente. «María me está enseñando cómo hacerlas. Están deliciosas.
Pero sus primos intercambiaron miradas que María reconoció muy bien, la mirada de gente joven que había sido enseñada que cualquier cosa fuera de su experiencia estrecha era de alguna manera inferior o sospechosa. ¿Por qué querrías aprender eso?, preguntó Parker con crueldad casual. Mamá dice que gente como ella solo sabe hacer comida de pobres de todas maneras. Las palabras golpearon a María como golpes físicos, pero mantuvo su cara neutral, continuando trabajando la masa mientras su corazón ardía con ultraje silencioso. Estos niños, que nunca habían conocido hambre o necesidad, despreciando tradiciones que habían sostenido familias por generaciones. Catherine entró a la cocina entonces, sus tacones de diseñador haciendo clic contra los pisos de mármol como castañuelas, llevando el tiempo con la furia interna de María. Emma, querida, no deberías estar aquí atrás molestando al personal, dijo con dulzura falsa. María tiene trabajo que hacer y tú tienes tarea. Su tono llevaba la asunción implícita de que el tiempo de María no era valioso, que enseñar a una niña a hornear de alguna manera interfería con tareas más importantes. «Pero estamos haciendo conchas», protestó Emma. «María me está enseñando cómo hacer las conchas perfectas y me dijo sobre cómo la comida es amor hecho visible y...» Catherine la cortó con gesto brusco. «Emma, es suficiente. Puedes jugar cocina con tus juguetes en casa. Ven ahora». Se volteó hacia María con el tipo de sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Estoy segura de que entiendes. Los niños necesitan estructura, no distracciones». La pausa antes de distracciones llevaba peso particular, transformando a María y todo lo que representaba en obstáculo para la crianza apropiada de niños. La cara de Emma se arrugó con desilusión, pero obedientemente siguió a su tía de la cocina, echando una mirada anhelante de vuelta a las conchas medio formadas, enfriándose en el mostrador. María terminó el pan sola, sus movimientos automáticos, mientras su mente se agitaba con frustración y dolor. Esta era su realidad diaria, siendo despedida y disminuida por gente que dependía de su trabajo mientras, simultáneamente, negaban su dignidad humana básica. La noche trajo el último triunfo de James Jr. en forma de una cena, celebrando la adquisición de una startup más pequeña por su compañía. El comedor se llenó de luminarias de la industria tecnológica y capitalistas de riesgo, sus conversaciones pesadas con habla de evaluaciones y disrupción de mercado. María preparó un banquete elaborado, vieiras selladas con puré de coliflor, pato confitado con gastrique de cereza, soufflé de chocolate con hojas de oro, cada platillo representando horas de trabajo hábil que se consumirían en minutos y se olvidarían para la mañana. Mientras servía el último tiempo, María escuchó una conversación que cristalizó todo lo malo con su posición en esta casa. James Jr. se estaba jactando ante un inversionista potencial sobre la eficiencia de la administración de la propiedad de su padre. El viejo mantiene los costos bajos contratando gente que trabaja por prácticamente nada, dijo con una risa que revolvió el estómago de María. Nuestra cocinera, por ejemplo, ha estado aquí 6 años, todavía agradecida por lo que le paguemos, sin ambición, sin demandas, empleada perfecta en realidad. El inversionista asintió con aprobación. Contratación inteligente. ¿Por qué pagar tasas de mercado cuando puedes encontrar gente que simplemente aprecia tener trabajo? Su tono sugería que veía a empleados como María como mercancías en lugar de seres humanos que merecían compensación justa y respeto. Las manos de María temblaron ligeramente mientras limpiaba los platos de postre, cada pedazo de porcelana valiendo más que su salario semanal. Estos hombres se sentaban en sus trajes caros, discutiendo su salario y valor tan casualmente como podrían debatir los méritos de diferentes portafolios de inversión. La veían como nada más que otro activo que administrar, su valor medido solo en términos de ahorro de costos y conveniencia. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se había ido y la cocina había sido restaurada a su perfección estéril, María se sentó sola en la mesa pequeña en el área de servicio donde tomaba sus comidas. Las conchas que había hecho con Emma yacían intocadas en una canasta cubierta. No había habido tiempo para terminarlas apropiadamente con todos los preparativos de la cena. Sacó su teléfono y hojeó fotos de sus visitas de fin de semana con Emma a la Roma Norte. Imágenes de una niña descubriendo gozo en placeres simples. Arte callejero,
vendedores de pupusas, música de mariachi flotando desde cafés de esquina. Esos momentos con Emma representaban todo lo que María valoraba sobre su trabajo, la oportunidad de nutrir y enseñar, de pasar tradiciones y crear conexiones que trascendían fronteras sociales. Pero se sentían cada vez más frágiles ante el desprecio casual de la familia por su valor. ¿Cuánto tiempo podía continuar sirviendo gente que la veía como poco más que un electrodoméstico caro? ¿Cuántas conversaciones más sobre su prescindibilidad podía escuchar antes de que algo dentro de ella finalmente se rompiera? El reloj de su abuela en su muñeca hacía tic-tac constantemente por estos pensamientos oscuros. Su peso familiar, un recordatorio de la mujer que le había enseñado a María que la dignidad no era algo que otros pudieran conceder o quitar, era algo que llevabas dentro de ti como llama que ninguna cantidad de crueldad podía extinguir. Pero incluso las llamas necesitaban oxígeno para sobrevivir, y María estaba empezando a sentir como si el aire estuviera siendo lentamente exprimido de sus pulmones por el peso acumulado de años de servicio invisible. Mañana traería otro día de la misma rutina, cocinando comidas elaboradas para gente que consumía su trabajo sin gratitud, limpiando espacios que se ensuciarían nuevamente en horas, manteniendo la operación suave de una casa que funcionaba con sus esfuerzos mientras negaban su reconocimiento básico. Pero esta noche, en la oscuridad silenciosa de la cocina de la mansión, María se permitió preguntarse qué pasaría si simplemente parara. Paró de cocinar, paró de servir, paró de pretender que sus sueños y dignidad importaban menos que la comodidad y conveniencia de los Whitman. La respuesta a esa pregunta se aproximaba más rápido de lo que cualquiera en la mansión podía haber imaginado, llevada en vientos de cambio que pronto transformarían su mundo cuidadosamente mantenido de riqueza y privilegio en algo mucho más incierto y revelador. La primavera llegó a la Ciudad de México con su dramatismo usual, smog levantándose para revelar vistas cristalinas del valle que hacían que incluso los millonarios tecnológicos más hastiados se detuvieran en aprecio. Pero para María, la estación trajo un cambio no bienvenido que probaría todo lo que había aprendido sobre paciencia y perseverancia durante sus 6 años de servicio a la familia Whitman. Charles había tomado una decisión que sacudiría la fundación de su rutina cuidadosamente establecida. Estaba contratando un chef celebrity. El anuncio llegó un jueves por la mañana, mientras María preparaba el desayuno usual de Charles de avena, cortada y moras frescas. Escuchó su conversación telefónica con lo que sonaba como una agencia culinaria de alta gama, su voz animada con emoción que no había escuchado desde la última visita de Emma. «Sí, quiero a alguien con credenciales serias», decía. «Estrellas Michelin, apariciones en televisión, todo el paquete. El dinero no es problema. Quiero lo mejor». Las manos de María se detuvieron sobre la avena, un temor frío asentándose en su estómago como piedras cayendo en agua quieta. El chef Roland Dubois llegó el lunes siguiente con la fanfarria típicamente reservada para dignatarios visitantes. Su BMW negro atravesó las rejas de la mansión a las 10 en punto exactamente, seguido por un vehículo más pequeño, cargado con estuches de cuchillos, equipo especializado, y un asistente que hablaba en tonos reverentes susurrados sobre el currículum impresionante del chef. Roland había entrenado en Le Cordon Bleu, trabajado bajo Marco Pierre White, ganado 2 estrellas Michelin por su restaurante en Lyon, antes de reubicarse a Nueva York, donde había construido un imperio de establecimientos trendy, frecuentados por celebridades y críticos gastronómicos. María lo observó desde la ventana de la cocina, mientras Charles personalmente saludó al chef en la entrada principal, cortesía que nunca le había extendido en 6 años de empleo. Roland era más joven de lo que había esperado, tal vez 45, con cabello plateado echado hacia atrás en una cola precisa y el tipo de porte confiado que viene de años de ser tratado como artista en lugar de simple personal de servicio. Su apretón de manos con Charles duró más de lo estrictamente necesario, un ritual de unión entre hombres que entendían el valor del otro en términos de dinero y estatus. «Estará aquí por 3 meses», le explicó Charles a María más tarde esa tarde, su tono sugiriendo que esto eran noticias maravillosas que debería recibir con gratitud. El chef Dubois estará rediseñando todo nuestro enfoque de entretenimiento y comidas diarias. Lo asistirás, por supuesto.
Necesitará alguien familiar con nuestras rutinas y preferencias. El desprecio casual en esa frase, lo asistirás, redujo 6 años de servicio hábil y devoto al papel de ayudante de cocina, pero María simplemente asintió y murmuró respuestas apropiadas sobre estar contenta de ayudar. La primera inspección de Roland de la cocina reveló su personalidad con claridad incómoda. Se movió por el espacio como general, inspeccionando territorio conquistado, abriendo gabinetes con dramatismo y murmurando en francés sobre la organización provincial del equipo. ¿Quién arregló estas especias?, exigió su acento agregando peso a lo que habría sido simplemente grosero en español llano. Esto es caos disfrazado de orden. ¿Y dónde están las sartenes de reducción apropiadas? La mandolina. ¿Cómo crea uno arte con herramientas tan domésticas? María se mordió la respuesta de que sus herramientas domésticas habían producido incontables comidas que trajeron genuino placer a la familia, que su caos organizado los había alimentado consistente y amorosamente por años. En cambio, explicó silenciosamente dónde encontrar objetos que pudiera necesitar y se ofreció a mostrarle las ubicaciones de mercados especializados donde podría ordenar cualquier equipo que faltara en la cocina actual. Su respuesta fue un ademán despectivo. Mi asistente manejará la adquisición. Lo que necesito de ti es simple. Mantente fuera de mi camino a menos que se requiera específicamente. Las palabras golpearon como bofetadas, reduciéndola de cocinera principal a ayudante debajo del aviso en su propio dominio. La cocina, donde había creado incontables milagros pequeños, de repente se sintió extraña, como si la presencia de Roland hubiera recalibrado la atmósfera misma para excluirla. La respuesta de la familia a Roland fue todo lo que María nunca había recibido: aprecio entusiasta, expectativa ansiosa y el tipo de respeto reservado para alguien cuyos talentos reconocían y valoraban. Charles se jactó ante sus asociados de negocios sobre asegurar uno de los chefs top del país. El orgullo en su voz, dejando claro que la reputación de Roland reflejaba positivamente en el estatus de Charles, de maneras que la competencia silenciosa de María nunca podía. La reacción de Emma fue la más difícil de presenciar. Cuando brincó hacia la cocina el sábado siguiente, esperando encontrar a María lista para su sesión usual de horneado, se detuvo de seco al ver a Roland comandar el espacio como director, orquestando una sinfonía compleja. ¿Dónde está abuela María?, preguntó con la directez de la infancia, mirando alrededor como si María pudiera estar escondiéndose detrás de los refrigeradores industriales. ¿La persona del personal? Anda por ahí en algún lugar, estoy seguro, respondió Roland sin levantar la vista de la salsa elaborada que estaba construyendo. Pero esta es una cocina profesional hoy, pequeña. Tal vez podrías jugar en otro lugar. Su despedida de Emma le pareció a María particularmente cruel. La niña había traído tanta alegría a estas sesiones de cocina, y ahora incluso esa pequeña felicidad estaba siendo barrida por la toma teatral de Roland. María se encontró relegada a trabajo de prep, picando verduras, según las especificaciones exigentes de Roland, lavando su equipo caro, haciendo mandados a tiendas de comida especializadas por ingredientes de los que nunca había escuchado a pesar de décadas de experiencia culinaria. Sus relaciones cuidadosamente desarrolladas con vendedores locales no significaban nada para Roland, quien insistía en ordenar de proveedores de alta gama que cobraban el triple del costo por artículos que María podía conseguir igual de fácilmente de mercados familiares en la Roma Norte. La primera cena que Roland preparó para los Whitman fue una producción digna de documentación teatral. Importó platos especiales de Francia, contrató servidores adicionales y creó un menú que se leía como poesía, pero sabía a pretensión. Cada tiempo era una maravilla arquitectónica, torres de espuma y reducción, proteínas arregladas con precisión geométrica, guarniciones que se veían hermosas, pero no contribuían nada al sabor. Los invitados fueron apropiadamente impresionados, su elogio fluyendo como vino, mientras fotografiaban cada tiempo para sus cuentas de redes sociales. Pero María notó lo que los invitados no... Charles empujó la mayoría de su comida por el plato sin tocarla, su expresión educada pero distante. La presentación elaborada no podía disfrazar el hecho de que el arte culinario de Roland carecía de la calidez y nutrición genuina que siempre había sido la marca de María. La comida era técnicamente perfecta y emocionalmente hueca,
como exhibición de museo diseñada para impresionar en lugar de sostener. «Ciertamente es talentoso», comentó Charles a María la mañana siguiente, mientras limpiaba las estaciones el Laborate Mise en Place de Roland. «Todo se ve absolutamente profesional». La redacción cuidadosa sugería que Charles estaba tratando de convencerse tanto como a ella, y María se preguntó si extrañaba la simple satisfacción de comidas que sabían a cuidado en lugar de teoría culinaria ambiciosa. El trato de Roland hacia María se volvió más despectivo conforme pasaron las semanas. Le hablaba, cuando le hablaba, en el tono que uno podría usar con un niño particularmente lento, explicando conceptos básicos de cocina como si sus décadas de experiencia no contaran para nada. «Cuando salteamos», decía con paciencia exagerada, «queremos la sartén muy caliente antes de agregar aceite. Esto crea el efecto de sellado apropiado». María asentía y continuaba trabajando, mordiendo el impulso de mencionar que había estado logrando sellado perfecto durante más tiempo del que Roland había estado vivo. El punto de quiebre llegó durante la preparación para la cena de negocios más importante del año de Charles, una reunión de inversionistas potenciales para una aventura revolucionaria de criptomoneda que podía agregar cientos de millones a la cartera familiar. Roland había planeado un menú de degustación elaborado con ingredientes exóticos y técnicas de vanguardia que supuestamente reflejarían el enfoque innovador de Charles para la construcción de riqueza. La presión era enorme, con invitados incluyendo magnates tecnológicos cuya aprobación podía hacer o romper el trato de inversión. María llegó temprano esa mañana para encontrar a Roland en pánico absoluto. Su platillo estrella, una bouillabaisse deconstruida que requería 3 días de preparación, había fallado catastróficamente. La espuma delicada de mariscos se había colapsado, el aceite de azafrán se había roto, y los microverdes que había encargado especialmente de una granja boutique en Sonoma habían llegado marchitos e inutilizables. «Esto es un desastre», gritó en inglés acentuado, su compostura profesional resquebrajándose bajo presión. «Todo está arruinado. Mi reputación, la velada de tu patrón, todo arruinado». Por un momento, María sintió genuina simpatía por la angustia del chef. Entendía el peso aplastante de responsabilidad que venía con alimentar gente cuya aprobación importaba. La manera en que las fallas culinarias reflejaban no solo en la competencia profesional, sino en el valor personal. Pero en lugar de pedir su ayuda o reconocer su experiencia, Roland la despidió de la cocina enteramente. «No puedo trabajar con distracciones», declaró. «Por favor, ve a encontrar algo más que hacer mientras intento salvar esta catástrofe». María se retiró al pequeño cuarto de descanso del personal, pero podía escuchar el pánico continuo de Roland por las paredes delgadas, llamadas telefónicas a proveedores, intentos desesperados de recrear componentes fallidos, la histeria creciente de alguien acostumbrado al control, enfrentando humillación pública. Parte de ella quería ofrecer asistencia, compartir soluciones de su propia experiencia, con crisis de último minuto de cenas, pero una parte más grande, la parte que había sido despedida y disminuida por semanas, eligió permanecer silenciosa. La cena esa noche fue un desastre cualificado disfrazado de competencia profesional. Roland logró reemplazar su platillo estrella fallido con algo técnicamente comestible, pero completamente olvidable, y los invitados cortésmente consumieron lo que era claramente trabajo de segunda clase de alguien que había sido contratado por resultados de primera. La expresión de Charles durante la noche sugería decepción controlada, la mirada de un hombre que había invertido en prestigio y recibido mediocridad a cambio. Pero la catástrofe real aún estaba por venir, construyéndose como nubes de tormenta en el horizonte de la posición cada vez más precaria de María en la casa Whitman. La falla de Roland tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de una cena decepcionante, creando ondas de sospecha y culpa que pronto se estrellarían sobre la vida silenciosa de María con fuerza devastadora. La presencia del chef celebrity en su cocina no solo estaba cambiando las comidas de la familia, estaba armando el escenario para una confrontación que probaría todo lo que María creía sobre justicia, dignidad y el verdadero valor del trabajo honesto. El reloj de su abuela en su muñeca parecía hacer tic-tac más urgentemente ahora,
contando momentos hacia un ajuste de cuentas que ninguno de ellos podía ver venir. En el espacio entre la arrogancia de Roland y las expectativas de la familia, María se encontró caminando en cuerda floja que se volvía más precaria con cada día que pasaba. La neblina esa mañana colgaba sobre la Ciudad de México como manta de lana gris, amortiguando los sonidos de la ciudad, despertando a otro día de ambición y comercio. En la mansión Whitman, sin embargo, la atmósfera crujía con tensión, que no tenía nada que ver con patrones climáticos y todo que ver con el conflicto hirviendo entre tradiciones viejas y pretensiones nuevas. María llegó a su hora usual previa al amanecer para encontrar la cocina ya ocupada por Roland, quien frenéticamente intentaba perfeccionar un postre estrella que había fallado espectacularmente durante 3 pruebas previas. ¡Mierda! La palabrota francesa resonó por la cocina mientras otro soufflé se colapsó como sueño desinflado. La compostura de Roland, que había impresionado tanto a Charles durante su reunión inicial, se resquebrajaba bajo la presión de falla consistente. Sus técnicas celebradas, que habían ganado aclamación en restaurantes con estrella Michelin, de alguna manera caían planas en la cocina Whitman, como si el espacio mismo rechazara su enfoque teatral de cocina. María se movió silenciosamente alrededor del chef agitado, preparando el café matutino de Charles, con la misma atención cuidadosa que había mantenido por 6 años. La rutina la tranquilizó, un ritmo constante que permanecía igual a pesar del caos que Roland traía a su mundo ordenado. Midió los granos chiapanecos con precisión practicada, los molió a la consistencia exacta que Charles prefería y comenzó el proceso de hervor que llenaría la mansión con el primer aroma consolador del día. ¿Cómo haces café tan perfecto? La voz de Emma sorprendió a ambos adultos. La niña de 10 años se había deslizado hacia la cocina sin ser notada, atraída como siempre por los sonidos y olores que significaban hogar para su joven corazón. O sea, el abuelo nunca se queja de eso, pero se queja de muchas otras cosas últimamente. Su observación llevó la honestidad casual de la infancia, pero golpeó tanto a María como a Roland con exactitud incómoda. Roland levantó la vista de su postre colapsado, claramente irritado por la interrupción. «Niñita, esto no es patio de juegos. Las cocinas profesionales requieren concentración y...» Pero Emma ya se había volteado lejos de él, no impresionada por su tono autoritario. En cambio, se subió a su taburete familiar al lado de María, viendo con fascinación mientras el café terminaba de hervir. «El secreto no está en la máquina», explicó María suavemente, vertiendo el líquido oscuro en la taza de porcelana preferida de Charles. «Está en el cuidado. Cuando pones atención a cada pasito, cuando piensas en hacer feliz a alguien en lugar de hacer algo perfecto, la diferencia se nota en el sabor». Emma asintió solemnemente, absorbiendo esta sabiduría mientras Roland resoplaba despectivamente desde su estación. «El sentimiento no crea proporciones perfectas de extracción», murmuró, regresando a su soufflé problemático. «Cocinar es ciencia, no emoción». Pero incluso mientras hablaba, María notó sus manos temblando ligeramente mientras separaba huevos. La manifestación física de estrés que ninguna cantidad de entrenamiento técnico podía disfrazar. La primera crisis real de la mañana llegó con James Jr., y quien irrumpió en la cocina con su teléfono pegado a la oreja y su cara sonrojada con la emoción de riqueza potencial. «La Serie C se cierra hoy», anunció a nadie en particular. $250 millones, mínimo. Estamos a punto de estar seriamente ricos. La última ronda de financiamiento de su startup tecnológica representaba el tipo de ganancia inesperada que la mayoría de la gente solo podía soñar, pero en la casa Whitman era simplemente otro paso hacia acumulaciones cada vez mayores de capital. «Finalmente, buenas noticias en esta casa», declaró Roland, aparentemente decidiendo que la adulación podría mejorar su posición con la familia. Tal éxito merece una comida celebratoria que iguale la magnitud del logro. Tal vez podría preparar algo verdaderamente espectacular para esta noche. Su ansiedad era casi dolorosa de presenciar, un intento desesperado de adherirse a la buena fortuna de la familia. Pero James Jr. ya se movía hacia la puerta, su atención consumida por la inundación de llamadas congratulatorias y detalles de inversión que requerían atención inmediata. «Lo que sea, solo hazlo bien», arrojó por encima del hombro.
Tendremos gente importante viniendo a finalizar papeleo. Asegúrate de que todo sea perfecto. El desprecio casual llevó la misma falta de reconocimiento que María había aguantado por años, excepto que el orgullo de Roland parecía mucho más frágil que su resistencia experimentada. Emma se demoró en la cocina después de que su padre se fue, su cara joven turbada por emociones que no podía articular completamente. ¿Por qué todos siempre actúan como si el dinero fuera lo más importante?, le preguntó a María, su voz llevando sabiduría que parecía mucho más allá de sus 10 años. Papá habla de billones y millones, pero nunca habla de estar feliz. María se detuvo en sus preparativos matutinos, golpeada por la tristeza profunda en la observación de Emma. El dinero es importante, mija, respondió cuidadosamente. Paga por comida y casas y seguridad, pero no puede comprar las cosas que hacen que tu corazón se sienta lleno, como cenas familiares donde todos ríen, o pasteles de cumpleaños hechos con amor, o el sentimiento de que alguien se preocupa por tus sueños. Emma asintió pensativamente, archivando otra pieza de sabiduría que le serviría bien para navegar el mundo complicado de riqueza heredada. La tarde trajo preparación para la celebración nocturna, pero la ansiedad de Roland había alcanzado punto febril. Su confianza, ya sacudida por semanas de resultados inconsistentes, se desmoronó enteramente cuando su asistente llamó para reportar que varios ingredientes clave habían sido retrasados por problemas de envío. Las técnicas de gastronomía molecular que habían hecho su reputación requerían tiempo preciso y componentes específicos, y cualquier disrupción en la cadena de suministro amenazaba toda la producción elaborada que había planeado. «Esto es imposible», declaró Roland, su acento espesando con estrés. «¿Cómo puedo crear arte sin los materiales apropiados? Esta cena será una catástrofe». Su pánico llenó la cocina como humo, haciendo que el espacio se sintiera claustrofóbico y caótico, de maneras que nunca había estado durante la tenencia solitaria de María. María observó su colapso con mezcla de simpatía y evaluación profesional. Podía haber soluciones que él no podía, preparaciones más simples que satisfarían las expectativas de los invitados mientras trabajaban dentro de las limitaciones de ingredientes disponibles. Pero el ego de Roland le impedía aceptar ayuda, especialmente de alguien que había descartado como meramente personal de apoyo. Su entrenamiento culinario le había enseñado a crear presentaciones complejas, pero no cómo adaptarse elegantemente cuando las circunstancias demandaban flexibilidad. Los invitados de la noche empezaron a llegar a las 7. Sus conversaciones pesadas con el aroma intoxicante de creación exitosa de tratos. Capitalistas de riesgo y ejecutivos tecnológicos llenaron las salas de recepción de la mansión, sus apretones de manos firmes con la satisfacción de hombres que acababan de mover cientos de millones de pesos como piezas de ajedrez en un tablero global. La expectativa por la cena era alta. Charles había estado presumiendo sobre su chef celebrity por semanas, construyendo expectativas que ahora se sentían peligrosamente elevadas. Roland sirvió su comida con presentación teatral que no podía disfrazar problemas fundamentales con la ejecución. Las proteínas estaban sobrecocidas, las salsas rotas, las combinaciones de sabor supuestamente innovadoras, discordantes en lugar de armoniosas. María observó desde la ventana de servicio mientras los invitados, cortésmente, consumían comida que caía muy por debajo de los estándares que habían esperado, sus conversaciones volviéndose más tensas conforme la noche progresaba. La cara de Charles reflejó decepción controlada que gradualmente se transformó en algo acercándose a vergüenza. Su inversión en la reputación de Roland estaba probando ser un error costoso, representado ante asociados de negocios cuyo respeto era crucial para su éxito continuo. La cena fallida representaba más que decepción culinaria. Sugería juicio pobre que podía afectar relaciones de negocios futuras. Pero el desastre real aún estaba por venir, construyéndose hacia una crisis que haría pedazos el mundo cuidadosamente mantenido de María con finalidad devastadora. En las secuelas de la falla pública de Roland, alguien tendría que cargar responsabilidad por la vergüenza, y el chef celebrity era demasiado caro y bien conectado para culpar. La cocinera invisible que había servido fielmente por 6 años, sin embargo, representaba un objetivo mucho más conveniente para la frustración y decepción de la familia.
El reloj del abuelo de la mansión dio las 12, mientras los últimos invitados finalmente se fueron, dejando detrás una estela de expectativas decepcionadas y silencios incómodos. María comenzó su rutina familiar de limpiar después del entretenimiento nocturno, pero podía sentir que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la casa. El aire se sentía cargado con recriminaciones no habladas, y el reloj de su abuela parecía hacer tic-tac más urgentemente en su muñeca, como si el tiempo mismo se acelerara hacia alguna confrontación inevitable. Roland se había retirado a sus cuartos temporales, sin duda planeando cómo cambiar la culpa por las fallas de la noche hacia circunstancias externas y personal de apoyo. Pero María entendía los patrones de hogares ricos lo suficientemente bien para reconocer las señales de tormenta aproximándose. Cuando gente poderosa enfrentaba vergüenza pública, necesitaban a alguien a quien responsabilizar, alguien sin recursos para defenderse o conexiones sociales para retaliar. En la mañana, ese ajuste de cuentas vendría por ella con toda la fuerza de decepción acumulada y enojo mal dirigido. La cocina cayó silenciosa alrededor de ella mientras completaba lo último de sus deberes de limpieza, inconscientemente saboreando lo que no podía saber serían entre sus momentos finales en el espacio que se había vuelto tanto santuario como prisión durante 6 años de servicio devoto. La mañana siguiente llegó con normalidad falsa, neblina levantándose para revelar sol dorado que debería haber prometido esperanza, pero en cambio se sintió como iluminación de escenario para el drama aproximándose. María completó su llegada usual, previa al amanecer y preparación rutinaria, encontrando la cocina aún redolente con la decepción persistente de la cena fallida de la noche anterior. Roland no se veía por ningún lado, probablemente durmiendo una noche de lo que se imaginó había sido extensa autorrecriminación y consumo de vino. Charles apareció más temprano que usual, su cara puesta en la expresión de granito que significaba que discusión seria de negocios era inminente. Se sirvió café de la olla que María había preparado, pero sus movimientos no llevaron nada de la sutil satisfacción que típicamente mostraba cuando probaba su ritual matutino perfectamente hervido. En cambio, parecía distraído, agitado, como hombre trabajando valor para una conversación desagradable. «María», comenzó, su voz llevando distancia formal que inmediatamente la puso en alerta. «Necesitamos discutir las dificultades de anoche». La pausa antes de dificultades estaba cargada con implicaciones que hicieron que su estómago se apretara con temor preventivo. Antes de que pudiera responder, James Jr. entró a la cocina, su teléfono pegado a la oreja como siempre, pero su atención claramente enfocada en la conversación que había interrumpido. «Te llamo de vuelta», le dijo a quien estuviera en la línea. Luego se volteó para enfrentar a María con expresión que nunca había visto antes, fría, sospechosa, casi depredadora. «Papá está siendo diplomático», dijo James Jr. sin preámbulo. «Pero seré directo. Algo se perdió anoche durante todo el caos de esa cena desastre. El collar de diamantes de mamá. La pieza Cartier que vale como 300,000 pesos». Hizo pausa para dejar que la magnitud del artículo perdido se asentara, viendo la cara de María por cualquier señal reveladora de culpa o pánico. María sintió la sangre drenar de su cara, pero no de culpa, del reconocimiento terrible de lo que estaba pasando. Estaba siendo preparada, culpada por algo con lo que absolutamente no tenía nada que ver, transformada de empleada leal en chivo expiatorio, conveniente para la vergüenza y problemas reales de la familia. «Yo no entiendo», tartamudeó, su español volviéndose más marcado bajo estrés. «Es bastante simple», continuó Charles, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a que su versión de eventos fuera aceptada sin pregunta. «El collar estaba en la caja de joyas de mi difunta esposa ayer en la tarde. Después de las complicaciones de anoche, ya no está allí. Anduviste por la casa principal toda la noche. Tienes acceso a los cuartos privados familiares para deberes de limpieza, y francamente eres la única persona que tendría tanto oportunidad como», hizo pausa delicadamente, «motivación para tal acto». La acusación golpeó a María como golpe físico, quitándole el aliento de los pulmones y haciendo sus piernas repentinamente inestables. 6 años de servicio fiel, de devoción que fue mucho más allá de mero empleo,
reducida a sospecha criminal basada en nada más que su clase social y etnicidad. Señor Whitman, yo nunca... Su familia ha sido tan buena conmigo. Yo nunca robaría nada. Jamás. Pero incluso, mientras las palabras se derramaban de sus labios, podía ver que no la estaban creyendo. James Jr. se acercó más, su expresión endureciéndose hacia algo, acercándose a crueldad. Anda, María, ¿crees que no sabemos cuánto dinero mandas de vuelta a México cada mes? ¿Cómo siempre estás hablando de que tu familia necesita esto o aquello? 300,000 pesos resolverían muchos problemas para alguien en tu posición. Su voz llevó el racismo casual de alguien que nunca había cuestionado sus asunciones sobre gente diferente de él. «Mando dinero para ayudar a mi madre enferma», respondió María, su voz apenas arriba de un susurro. 50 pesos, tal vez 75 cuando puedo manejarlo. Nunca he robado nada en mi vida, ni siquiera un pedazo de pan cuando tenía hambre. Pero su defensa sonó débil incluso a sus propios oídos, la desesperación en su voz de alguna manera confirmando en lugar de disipar sus sospechas. Roland eligió ese momento para hacer su aparición, viéndose demacrado y defensivo, pero claramente habiendo escuchado suficiente de la conversación para entender su dirección general. «Este es negocio terrible», declaró con preocupación teatral. «En Francia, tenemos políticas muy estrictas sobre acceso del personal a artículos valiosos. Tal vez mejores medidas de seguridad». Sus palabras llevaron la implicación clara de que consideraba la culpa de María una conclusión inevitable. «Ya llamamos a la policía», anunció Charles con finalidad que hizo las rodillas de María doblarse. «Querrán registrar tu departamento, entrevistarte formalmente, todos los procedimientos usuales. Hasta que este asunto se resuelva, tu empleo está suspendido indefinidamente». El tono empresarial hizo que la devastación sonara rutinaria, profesional, solo otro problema siendo eficientemente manejado. Emma apareció en el marco de la puerta de la cocina en ese momento, atraída por la reunión inusual y la tensión en las voces adultas. «¿Qué está pasando?», preguntó con la franqueza de la infancia. «¿Por qué todos se ven tan enojados? ¿Y por qué está llorando abuela María?» «Ve a tu cuarto, Emma», comandó James Jr. bruscamente. «Esto no te concierne». Pero Emma permaneció enraizada en su lugar, su cara joven reflejando confusión y alarma creciente mientras procesaba las expresiones y lenguaje corporal de los adultos. «¿Abuela María hizo algo malo?», preguntó Emma, su voz pequeña pero clara. «Porque sé que no lo hizo. Ella nunca lastimaría a nadie o tomaría algo que no fuera suyo. Me dijo que robar hace que tu corazón se vuelva pesado, y su corazón siempre está ligero cuando cocina». El testimonio de la niña llevó una inocencia que debería haber dado pausa a los adultos, pero sus mentes ya estaban decididas. «Emma, por favor», dijo Charles más gentilmente. «Estos son asuntos adultos complicados. María se va a ir a casa por un tiempo, eso es todo». Pero Emma era suficientemente grande para reconocer evasión cuando la escuchaba, y sus ojos se llenaron de lágrimas que hicieron el corazón de María romperse aún más completamente. La policía llegó dentro de la hora. 2 oficiales que trataron la situación con cortesía profesional, pero asunciones obvias sobre culpa e inocencia basadas en la grandeza de la mansión versus la apariencia humilde de María. La cuestionaron brevemente, registraron su bolsa pequeña y bolsillos del abrigo, y tomaron información sobre su dirección y contactos de familia. Durante el proceso, María mantuvo su dignidad con tremendo esfuerzo, respondiendo sus preguntas honestamente mientras luchaba contra lágrimas que solo confirmarían las sospechas de los Whitman. «Necesitaremos que vengas a la estación esta tarde para una entrevista más completa», explicó un oficial disculpándose, «y requeriremos acceso a tu departamento para registro, procedimiento estándar en casos como este». María asintió entumecida, entendiendo que su vida estaba siendo volteada de adentro hacia afuera, basada en nada más que proximidad y prejuicio. La humillación final llegó mientras se preparaba para irse. Charles le entregó una carta de terminación formal que claramente había sido preparada por abogados, lenguaje legal que disolvió 6 años de servicio en frases como suspensión inmediata pendiente investigación y terminación de empleo por causa. Pero peor que la formalidad corporativa fue la frialdad personal en sus ojos, la manera en que la veía ahora como si fuera extraña, que de alguna manera se hubiera infiltrado en su hogar.
Estoy decepcionado, dijo silenciosamente. Confié en ti. La declaración simple llevó más devastación que cualquier acusación, sugiriendo que su presunta traición era particularmente dolorosa por la confianza que había puesto en ella. María quería gritar que su confianza no había sido mal puesta, que valoraba el bienestar de su familia más que cualquier posesión material, pero las palabras no venían. Se quitó su delantal con manos temblorosas, doblándolo cuidadosamente por costumbre, aunque sabía que nunca lo usaría de nuevo. El reloj de su abuela captó la luz de tarde fluyendo por las ventanas de la cocina, su correa de piel gastada y cara simple, de alguna manera, viéndose desgastada en comparación con el lujo rodeándolos. Pero permanecía como la cosa más preciosa que poseía, una conexión al amor y familia que ninguna cantidad de dinero podía comprar o sospecha podía manchar. Emma se liberó de la mano restrictiva de su padre y corrió a abrazar a María, sus brazos pequeños envolviendo la cintura de la mujer mayor con lealtad feroz. «No me importa lo que digan», susurró urgentemente. «Sé que no hiciste nada malo. Te conozco». María abrazó a la niña de vuelta, saboreando sal de lágrimas que no podía detener más. «Pórtate bien, mija», susurró María de vuelta. «Recuerda lo que aprendimos sobre cocinar con amor. Esa lección funciona para vivir también. Incluso cuando la gente es descortés, mantienes tu corazón suave, ¿sí?» Emma asintió solemnemente, comprometiendo esta pieza final de sabiduría a la memoria como promesa sagrada. La caminata a la entrada de servicio se sintió interminable, cada paso llevando a María más lejos de la única estabilidad que había conocido por 6 años. Detrás de ella, la cocina cayó silenciosa, ya no su dominio, sino un espacio estéril que continuaría funcionando sin la calidez y cuidado que había traído a cada comida, cada momento. Su reloj continuaba su tic-tac constante, marcando tiempo que ahora se sentía precioso y limitado, contando momentos hacia un futuro incierto que probaría cada recurso de fuerza y fe que poseía. Mientras las rejas de la mansión se cerraron detrás de ella, María entendió que estaba caminando hacia el capítulo más difícil de su vida. Pero llevaba consigo algo que los Whitman no podían quitar: el conocimiento de su propia inocencia, la memoria de la fe inquebrantable de Emma y la dignidad silenciosa que la había sostenido durante años de servicio invisible. Estos activos intangibles tendrían que ser suficientes para verla durante la tormenta que apenas empezaba a reunirse alrededor de su mundo aparentemente destrozado. La neblina que se había levantado temprano ahora empezaba a rodar de vuelta desde Xochimilco, envolviendo la Ciudad de México en incertidumbre gris que igualó la confusión en el corazón de María, mientras se dirigió a casa para enfrentar cualquiera que fueran las consecuencias que la esperaran en un mundo que se había vuelto repentinamente hostil e irreconocible. 6 meses pasaron como desastre en cámara lenta, cada día sangrando hacia el siguiente, con la uniformidad gris de la neblina chilanga que nunca se levantaba completamente. El pequeño departamento de María en la Roma Norte se había vuelto tanto santuario como prisión, un lugar donde podía retirarse de un mundo que ahora la veía con ojos sospechosos mientras batallaba para reconstruir una vida que había sido hecha pedazos por acusaciones falsas y confianza perdida. La investigación policial había concluido rápidamente. Demasiado rápidamente, pensó María, con hallazgo de evidencia insuficiente para proceder con cargos. Pero en la corte de opinión pública, que importaba más para prospectos de empleo, el despido llevó menos peso que la acusación original. La palabra se había esparcido por la red apretada de trabajadores domésticos y profesionales de servicio que componían su mundo. La mujer que podría haber robado de la familia rica que confió en ella se volvió advertencia susurrada pasada entre empleadas de casa y cocineras. Ten cuidado contratando a María González. Sus ahorros, nunca sustanciales con salario de ama de casa, se desvanecieron con velocidad aterrorizante. Los beneficios de desempleo para los que calificaba cubrían solo fracción de sus gastos modestos, y cada solicitud de trabajo rechazada se sintió como otra muerte pequeña de esperanza. Aplicó para trabajar para otras familias ricas, respondió anuncios para posiciones de restaurante, incluso preguntó sobre trabajo de fábrica que no usaría ninguna de sus habilidades culinarias, pero de alguna manera
La historia siempre la precedía. La mujer que había trabajado para la prominente familia Whitman hasta que algún incidente terminó su empleo bajo circunstancias misteriosas. La Roma Norte siempre había sido su refugio, pero ahora incluso las calles familiares se sentían diferentes. La señora Herrera de la tiendita de la esquina todavía sonreía cuando María se detenía por mandado, pero la calidez se sintió forzada, nublada por preguntas no habladas, sobre por qué alguien que había tenido posición tan prestigiosa ahora estaba comprando pan del día anterior y escaneando precios con la atención desesperada de pobreza genuina. El chisme que viajaba por comunidades latinas se movía a la velocidad de la luz. Especulaciones susurradas sobre lo que realmente había pasado en esa mansión grande Las Lomas. Solo el padre Miguel, en la iglesia de Santos Pedro y Pablo, parecía inmune a los rumores arremolinándose, dando la bienvenida a María al confesionario con la misma atención gentil que siempre había mostrado. «Mija», dijo después de escuchar su relato lloroso de las acusaciones falsas y dificultad subsiguiente. «A veces nuestras cruces son visibles y a veces son invisibles, pero Dios ve la verdad en nuestros corazones, incluso cuando el mundo prefiere mentiras cómodas». Sus palabras proporcionaron consuelo espiritual, pero no pagaron renta o compraron mandado. María había sido forzada a tomar trabajos de limpieza que pagaban por hora, tallando edificios de oficina al amanecer, lavando platos en restaurantes que eran demasiado pequeños para preocuparse por su reputación supuesta. El trabajo era familiar, pero se sintió hueco después de años de cocina creativa y preparación de comidas familiares. Se movió por estas tareas como fantasma de su ser anterior, competente pero desconectada, pasando por movimientos que ganaron salarios de supervivencia, pero no proporcionaron satisfacción. Los momentos más difíciles llegaron cuando se permitió recordar la cocina Whitman, la satisfacción de la sonrisa rara de Charles cuando probó un platillo particularmente exitoso, el gozo de enseñar a Emma recetas tradicionales, incluso el placer simple de escuchar sus comidas perfectamente cronometradas, traer a la familia junta alrededor de su mesa de caoba. Esos recuerdos se sintieron como artículos de lujo que ya no podía permitirse, recordatorios hermosos, pero imprácticos de una vida que le había sido quitada por ninguna falta suya. Mientras tanto, la mansión Whitman continuaba sus rutinas sin ella, pero los cambios fueron inmediatamente aparentes para cualquiera que se preocupara por notar. Roland había partido dentro de 2 semanas del despido de María. Su contrato terminado por acuerdo mutuo, después de una serie de fallas adicionales de escenas que hicieron su desastre inaugural verse casi competente en comparación. El ego del chef celebrity no podía aguantar el escrutinio que siguió su colapso muy público y se retiró a trabajo de consultoría que lo mantuvo seguramente lejos de situaciones requiriendo rendimiento consistente bajo presión. Charles contrató una sucesión de cocineros reemplazo por una agencia doméstica de alta gama. Individuos entrenados profesionalmente, con currículums impresionantes y referencias de otras casas ricas. Pero de alguna manera, ninguno de ellos logró capturar la calidad intangible que había hecho que la cocina de María se sintiera como hogar. Las comidas eran técnicamente competentes, pero emocionalmente vacantes, como comida de restaurante servida en ambientes domésticos. Charles se encontró empujando comida por su plato más seguido que comiéndola, inconscientemente buscando sabores que llevaron calidez y cariño en lugar de mera competencia. La reacción de Emma a la ausencia de María fue el cambio más desgarrador en la casa. La niñita había inicialmente rehusado creer que su querida abuela María simplemente desaparecería, insistiendo que debía haber algún error que pronto sería corregido. Cuando semanas se volvieron meses sin contacto, Emma se retiró hacia sí misma, perdiendo interés en cocinar y pasando horas largas en su cuarto dibujando dibujos de cocinas llenas de pan caliente y mujeres sonrientes que se parecían notablemente a María. «Sigue preguntando cuándo María va a regresar», se quejó James Jr. con su padre durante una de sus cenas regulares de negocios. «Se está volviendo disruptivo. Tal vez deberíamos considerar conseguirle algo de consejería para ayudarla a seguir adelante». Pero Charles no podía sacudirse su propia incomodidad con cómo la situación había sido resuelta. El collar perdido nunca había sido encontrado, y la partida apresurada de Roland
había levantado preguntas sobre la línea de tiempo de eventos esa noche incómoda. La verdad empezó a emerger en fragmentos, como piezas de rompecabezas esparcidas por meses de negación e ignorancia voluntaria. Comenzó cuando Catherine descubrió discrepancias en los reportes de gastos de Roland, miles de pesos, cargados por ingredientes que nunca aparecieron en comidas, recibos por equipo que nunca fue entregado a la casa. Su ojo de contador para detalle reveló patrones de robo pequeño que pintó un cuadro incómodo del carácter del chef celebrity, pero la revelación que destrozó sus asunciones cómodas llegó de fuente inesperada. Además, todavía lamentando la ausencia de María, había estado buscando por álbumes de fotos viejos tratando de encontrar imágenes que incluyeran su antigua compañera de cocina. En una caja de memorabilia familiar almacenada en el tocador anterior de su madre, descubrió algo que detuvo su corazón: el collar Cartier perdido, envuelto en papel tissue y escondido detrás de cajas de sombreros viejas. El descubrimiento mandó ondas de choque por la narrativa cuidadosamente mantenida de la familia sobre la culpa de María. Si el collar había estado en el tocador de Evelyn todo el tiempo, entonces el acceso de María a esa área durante el caos de la cena se volvió irrelevante. Más perturbador aún fue la línea de tiempo emergente que sugería que Roland había estado solo en la casa por varias horas la mañana después de la cena, manejando su propia remoción de equipo, mientras la familia lidiaba con las secuelas de su falla profesional. Charles se sentó en su estudio esa noche, sosteniendo el collar de su esposa y confrontando la magnitud de la injusticia que habían perpetrado contra una mujer inocente. El peso en sus manos se sintió más pesado de lo que el oro y diamantes podían justificar. Llevaba la culpa acumulada de 6 meses de ceguera voluntaria a una verdad obvia. Habían destruido la vida y reputación de María basadas en nada más que prejuicio de clase y la asunción conveniente de que gente de su trasfondo era inherentemente más probable de robar que gente de la posición profesional de Roland. El investigador privado que Charles contrató trabajó con eficiencia que destacó cuán poca investigación había sido hecha inicialmente. La partida de Roland de su posición previa había involucrado acusaciones de robo que fueron arregladas privadamente para evitar escándalo. Su asistente, cuando finalmente fue entrevistado apropiadamente, reveló un patrón de artículos perdidos y gastos misteriosos que habían caracterizado toda la tenencia del chef con los Whitman. El hombre en quien habían confiado sobre María tenía historial de exactamente el comportamiento del que la habían acusado, comportamiento que había sido pasado por alto por sus credenciales prestigiosas y presentación profesional. Pero entender la verdad y encontrar a María para hacer las paces probó ser 2 desafíos enteramente diferentes. Su dirección anterior en la Roma Norte llevó a inquilino nuevo que no tenía información de reenvío. La agencia de empleo que originalmente la había colocado reportó no tener contacto en meses. Era como si María hubiera desaparecido enteramente, tragada por una ciudad que contenía millones de trabajadores invisibles cuyas vidas nunca se cruzaron con el mundo cómodo de riqueza y privilegio. La búsqueda tomó urgencia creciente mientras Charles confrontó la realidad de lo que habían hecho. Esto no era meramente un error que podía ser corregido con disculpa y pago atrasado. Habían marcado a una mujer inocente como ladrona, destruido su reputación en comunidad, donde boca a boca podía hacer o romper prospectos de empleo, y la dejaron enfrentar pobreza y aislamiento social, basados en sus prejuicios y conclusiones apresuradas. La depresión de Emma se profundizó mientras semanas pasaron sin noticias del paradero de María, como si la niña entendiera instintivamente que algunos males no podían ser arreglados fácilmente una vez que fueron puestos en movimiento. Dejó de comer las comidas elaboradas preparadas por el cocinero actual, empujando comida por su plato en imitación inconsciente de la propia incomodidad de su abuelo, con cocina cara, pero sin alma. La cocina de la mansión, a pesar de su personal profesional y equipo perfecto, se sintió hueca de maneras que el dinero no podía arreglar. La calidez que una vez había llenado el espacio con promesas aromáticas de consuelo y cuidado había sido reemplazada por servicio de comida eficiente pero impersonal que satisfizo hambre sin alimentar el alma. Charles se encontró recordando detalles pequeños que había tomado por sentado previamente.
La manera en que los ojos de María se iluminaban cuando alguien particularmente disfrutó un platillo que había preparado, su paciencia gentil con las preguntas interminables de Emma sobre técnicas de cocina, el ritmo casi musical de su trabajo que había hecho incluso la preparación de comida rutinaria, sentirse como celebración de abundancia y gratitud. La búsqueda por María continuó con desesperación creciente, pero la Ciudad de México era ciudad grande con incontables colonias donde alguien podía desaparecer en el flujo anónimo de vida de clase trabajadora. Podía estar en cualquier lado, limpiando edificios de oficina en el centro, lavando platos en restaurantes de Chinatown, trabajando para familias que no tenían conexión con las redes sociales que originalmente la habían traído a la atención de los Whitman. Encontrar a una mujer en millones requería recursos y conexiones, pero más que eso, requería que ella quisiera ser encontrada por gente que le había mostrado crueldad tan devastadora. Mientras la primavera llegó con su promesa usual de renovación y esperanza, Charles empezó a entender que algunos errores llevan consecuencias que se extienden mucho más allá del daño inmediato que causan. La mujer que había alimentado a su familia con tanta devoción por 6 años podía nunca confiar de nuevo, podía nunca arriesgar a abrir su corazón a gente cuyo afecto podía ser retirado tan fácilmente cuando las circunstancias se volvían inconvenientes. Había aprendido demasiado tarde que la lealtad era regalo que podía ser destruido en momentos, pero podía tomar toda una vida reconstruir si la reconstrucción era incluso posible después de traición tan profunda. Los relojes en todas sus muñecas continuaron marcando tiempo, pero en la mansión Whitman se sintió como si los relojes se hubieran detenido esa mañana terrible cuando eligieron sospecha sobre fe, prejuicio sobre justicia y asunciones convenientes sobre el trabajo más difícil de buscar verdad. Ahora enfrentaron la posibilidad de que algunos daños fueran permanentes, algunas pérdidas irreversibles, y alguna gente podía irse para siempre por elecciones que parecieron razonables en el momento, pero se revelaron como fallas morales que los perseguirían por años por venir. El sol matutino batallaba por atravesar neblina persistente, mientras Charles Whitman caminó lentamente por la Roma Norte, sus zapatos caros haciendo clic contra banquetas que todavía relucían con humedad nocturna. 6 meses de búsqueda lo habían llevado a esta ubicación improbable. Una pequeña cocina comunitaria, metida entre una taquería y tienda, vendiendo vestidos de quinceañera. Su aparador modesto, decorado con letreros pintados a mano en español e inglés prometiendo comida hecha con amor. Por la ventana grande, Charles podía ver figura familiar moviéndose con eficiencia elegante entre mesas de prep de acero inoxidable y estufas industriales. María González se veía más pequeña de alguna manera, su cara llevando líneas de agotamiento y preocupación que no habían estado allí durante sus años de servicio a su familia, pero sus manos se movían con la misma atención cuidadosa que recordaba, y la concentración en su expresión sugería que había encontrado propósito de nuevo, incluso si las circunstancias habían cambiado dramáticamente. La cocina comunitaria servía a individuos sin hogar y familias batallando, ofreciendo comidas calientes y mandado a cualquiera que lo necesitara sin importar su habilidad de pagar. María había descubierto el lugar durante sus semanas más oscuras después de perder su posición, inicialmente viniendo como alguien buscando ayuda, pero gradualmente transicionando a papel voluntario, cuando la directora reconoció sus habilidades culinarias excepcionales. Ahora trabajaba allí cada mañana, llegando antes del amanecer para comenzar preparativos para el servicio del día. Charles se paró afuera por varios minutos, viendo por la ventana mientras María instruía voluntarios más jóvenes en técnicas apropiadas de cuchillo y balance de condimento. Su gentileza con ayudantes primerizos le recordó dolorosamente su paciencia con Emma, y podía ver que su estilo natural de enseñanza había encontrado nueva salida entre gente que apreciaba su conocimiento sin darlo por sentado. Pero también notó la economía cuidadosa de sus movimientos, la manera en que estiraba ingredientes para alimentar números máximos de gente, habilidades desarrolladas durante meses de dificultad financiera personal que las acusaciones de su familia habían causado. Finalmente, reuniendo valor que no había necesitado usar en décadas de negociaciones de negocios,
Charles empujó la puerta frontal de la cocina comunitaria. El interior olía a comino y tortillas frescas, ajo y esperanza, aromas que lo transportaron inmediatamente a mañanas en su propia cocina, cuando la presencia de María había hecho incluso su mansión estéril sentirse como hogar. Varios voluntarios miraron curiosamente su aparición, su abrigo a medida y zapatos pulidos obviamente fuera de lugar entre la ropa casual y zapatos prácticos típicamente usados por gente acostumbrada a días largos de trabajo de servicio. La espalda de María estaba volteada cuando entró, su atención enfocada en una olla grande de sopa que alimentaría 40 personas de ingredientes que no podrían haber costado más de 20 pesos. Charles se acercó lentamente, su corazón martillando con ansiedad que no había experimentado desde su primera presentación de negocios décadas antes. Cuando finalmente se volteó y lo vio, su cara pasó por serie de expresiones: sorpresa, cautela y algo que podría haber sido miedo. «Señor Whitman», dijo silenciosamente, su voz cuidadosamente neutral. Esto es inesperado». Se limpió las manos en su delantal, no el uniforme blanco nítido que había usado en su cocina, sino delantal de lona simple, llevando manchas de trabajo honesto que sirvió gente que necesitaba en lugar de meramente quería comida buena. «María», respondió Charles, su voz más áspera de lo que había intentado. «Te he estado buscando. Por meses. Necesito...» Hizo pausa, batallando con palabras que su vocabulario de negocios no lo había preparado. Las disculpas requerían humildad que fusiones y adquisiciones nunca demandaron, vulnerabilidad que juntas de directores activamente desalentaron. Otros voluntarios habían parado su trabajo para ver esta interacción inusual, sintiendo drama en la tensión entre el hombre rico y su líder querida de cocina. La directora, mujer llamada Carmen, cuyo propio trasfondo incluía años de trabajo doméstico antes de transicionar a trabajo sin fines de lucro, se movió más cerca en caso de que María necesitara apoyo, lidiando con lo que claramente era encuentro difícil de su pasado. «Sé sobre el collar», dijo Charles simplemente. «Lo encontramos en el tocador de mi esposa, donde había estado todo el tiempo. Sabemos que Roland tomó cosas, que tú nunca, que estuvimos completamente equivocados sobre todo». Las palabras se derramaron torpemente, inadecuadas para expresar la magnitud de arrepentimiento y vergüenza que llevaba. La cara de María permaneció cuidadosamente controlada, pero Charles podía ver lágrimas reuniéndose en sus ojos. «Lo encontraron», repitió suavemente. 6 meses después lo encontraron. La declaración silenciosa llevó océano de dolor, meses de pobreza, aislamiento social y reputación dañada que el descubrimiento no podía simplemente borrar. «Sé que una disculpa no es suficiente», continuó Charles. «Sé que lo que te hicimos, las acusaciones, la manera en que te tratamos, el daño a tu reputación, sé que no puede ser arreglado con palabras, pero necesitaba que supieras que entendemos cuán equivocados estuvimos, cuán terrible fue nuestro juicio, cuánto nosotros...» Su voz se quebró ligeramente, sorprendiendo a ambos con su emoción cruda. María lo miró por momento largo, estudiando su cara como si tratara de determinar si su remordimiento era genuino o simplemente otra forma de manipulación por gente rica acostumbrada a conseguir lo que querían por encanto y dinero. Finalmente, habló con dignidad silenciosa que lo avergonzó más de lo que la ira habría hecho. «¿Sabe cuál fue la parte más difícil, señor Whitman? No la pobreza. He sido pobre antes, y puedo manejar ser pobre de nuevo. Ni siquiera perder mi trabajo, porque hay otros trabajos. La parte más difícil fue Emma preguntándome por qué tenía que irme, y no tener respuesta que no rompiera su corazón de la manera que el mío fue roto». Su voz permaneció firme, pero Charles podía ver el costo de ese control en la tensión alrededor de sus ojos. La mención de su nieta golpeó a Charles como golpe físico. La depresión y retraimiento de Emma había sido la consecuencia más visible de la ausencia de María, recordatorio diario de que sus acusaciones habían dañado más que solo la vida de una mujer. «Te extraña», dijo silenciosamente. «Dibuja imágenes tuyas, pregunta sobre ti constantemente. Nunca creyó, supo que estuvimos equivocados desde el principio. Los niños ven claramente», respondió María. «No han aprendido aún a ver la ropa y color de piel de la gente antes de ver sus corazones.
La reprensión gentil no llevó malicia, pero destacó los prejuicios que habían hecho sus acusaciones falsas posibles en primer lugar. Carmen, la directora de la cocina, se acercó entonces. «María», dijo gentilmente, «¿por qué no tomas unos minutos? Puedo manejar la prep del almuerzo». No ofreció saludo o reconocimiento a Charles. Su lealtad claramente pertenecía a la mujer, que había ofrecido cientos de horas como voluntaria para mantener gente hambrienta alimentada mientras se recuperaba de su propio trauma. María se desató su delantal y gesticuló hacia oficina pequeña en la parte trasera de la cocina. Charles la siguió por el espacio de trabajo bullicioso, notando cuánta gente asintió respetuosamente a María mientras pasaba. Cualquier reputación que había perdido en círculos ricos claramente había ganado nuevo respeto entre gente que entendía el valor de trabajo realizado sin expectativa de reconocimiento o recompensa. La oficina era diminuta y desordenada, decorada con dibujos de niños y cartas de agradecimiento de familias que habían sido ayudadas durante tiempos difíciles. Charles se sentó torpemente en silla plegable, mientras María se acomodó detrás de escritorio, que era apenas suficientemente grande para sostener computadora y pilas de formas de planeación de comida. Por varios minutos se sentaron en silencio roto, solo por los sonidos de trabajo de cocina, continuando más allá de las paredes delgadas. «Traje algo que te pertenece», dijo Charles finalmente, sacando paquete pequeño de bolsillo de su abrigo. Adentro estaba el reloj de la abuela de María, su correa de cuero gastada y cara rayada, exactamente como la recordaba. «Te lo dejaste atrás. Esperé que podrías quererlo de vuelta». La compostura de María finalmente se quebró cuando vio el reloj, lágrimas fluyendo por sus mejillas mientras acunó el reloj en sus manos curtidas. «Me dijo que el tiempo me enseñaría lo que necesitaba saber», susurró, «que la paciencia traería entendimiento, incluso cuando nada tenía sentido». Se abrochó el peso familiar alrededor de su muñeca donde pertenecía. «¿Qué tomaría?», preguntó Charles dudosamente, «para que consideraras perdonarnos, regresar? Emma te necesita, y honestamente, yo también. La casa no es lo mismo sin ti. Nada sabe bien, nada se siente». Hizo pausa, buscando palabras para describir la ausencia de calidez que el dinero no podía reemplazar. María lo miró seriamente, pesando su petición contra meses de dolor y la independencia ganada a duras penas que había logrado por trabajo que importó de maneras que su empleo previo nunca había tenido. «Señor Whitman», dijo finalmente, «lo perdoné hace meses, porque llevar enojo solo hace tu propio corazón pesado. Pero perdón y confianza son cosas diferentes. La confianza tiene que ser ganada de vuelta, un día a la vez, una elección a la vez. Y no estoy segura de que ninguno de nosotros esté listo para ese trabajo aún». Charles asintió, entendiendo que el daño que habían causado no podía ser reparado por buenas intenciones solas. «¿Qué si empezáramos más pequeño?», sugirió. «¿Qué si Emma te visitara aquí a veces? ¿Qué si aprendiera a cocinar no solo de recetas, sino para gente que necesita comida en lugar de solo quiere entretenimiento?» La propuesta sorprendió a ambos. Charles no había planeado sugerir compartir su nieta con el mundo de servicio y sacrificio que María había descubierto. «Emma siempre es bienvenida aquí», respondió María, su voz suavizándose ante la mención de la niña, que nunca había perdido fe en su inocencia. «Los niños necesitan entender que cocinar puede ser amor hecho visible de muchas maneras diferentes, no solo en casas grandes para familias ricas, sino en lugares como este, para gente que verdaderamente aprecia cada comida porque entiende el hambre». Hablaron por otra hora, cuidadosamente construyendo la fundación para relaciones que necesitarían tiempo y consistencia para sanar apropiadamente. Charles aprendió sobre el trabajo de María en la cocina comunitaria, la satisfacción que encontró sirviendo gente que le agradeció genuinamente por cada comida. María escuchó sus relatos del dolor de Emma y la atmósfera hueca que se había asentado sobre la mansión desde su partida. Cuando Charles finalmente se fue, su carro caro se veía absurdamente fuera de lugar entre los pickups golpeados y bicicletas típicamente estacionados afuera de la cocina comunitaria. Pero llevaba consigo algo más valioso que los millones en activos que componían su patrimonio: la posibilidad de redención, la esperanza de que algunos errores podían ser perdonados, incluso si nunca podían ser completamente olvidados.
María regresó a su trabajo preparando almuerzo para 40 personas, que llegarían hambrientas y se irían satisfechas. El reloj de su abuela haciendo tic-tac constantemente en su muñeca, mientras el tiempo se movía adelante hacia posibilidades que no podía imaginar aún, pero estaba dispuesta a considerar. La neblina afuera empezó a levantarse, revelando parches de cielo azul que prometían clima más claro adelante. No condiciones perfectas, pero mejora que valía la pena creer. El tiempo se movió diferente en los meses que siguieron, marcado no por fluctuaciones de la bolsa de valores o horarios de juntas directivas, sino por el ritmo más lento de sanación que requería paciencia y consistencia en lugar de gestos dramáticos. Charles empezó a visitar la cocina comunitaria regularmente, no como el anterior patrón de María, sino como voluntario aprendiendo a servir comida a gente cuya necesidad era inmediata y real, en lugar de simplemente preferencial y cara. Sus intentos iniciales de trabajo básico de cocina fueron torpes y humillantes, picando verduras con tamaños inconsistentes, quemando arroz, batallando con tareas que María realizó con arte inconsciente. Pero ella lo guió con la misma paciencia gentil que una vez había mostrado a Emma, entendiendo que aprender a servir otros requería desarrollar humildad que riqueza y poder típicamente desalentaron. La primera visita de Emma a la cocina comunitaria fue revelación que remodelaría su entendimiento del propósito verdadero de cocinar. Llegó sosteniendo la mano de su abuelo, ojos amplios ante el bullicio de actividad y variedad de gente esperando en línea para almuerzo. María los saludó a ambos con calidez cuidadosa, todavía cautelosa sobre reconstruir relaciones que habían sido dañadas por traición, pero dispuesta a empezar pequeño. «Mija», le dijo María a Emma, usando el cariño que siempre había hecho la cara de la niñita iluminarse. «Hoy aprendes algo nuevo sobre cocinar. Hacemos comida para gente que la necesita, no solo gente que la quiere. Los ingredientes son simples, pero el cariño es el mismo». Emma asintió solemnemente, lista para absorber otra lección importante de la mujer que nunca había dejado de amar. Juntas prepararon comidas simples que alimentarían docenas de familias, sopa de verduras enriquecida con amor en lugar de ingredientes caros, pan que creció por paciencia en lugar de harina artesanal, arroz y frijoles que se volvieron satisfactorios por condimento hábil en lugar de especias exóticas. Emma aprendió a ver más allá de sus asunciones previas sobre comida buena, requiriendo componentes caros, entendiendo que la satisfacción vino de preparación cuidadosa y corazones generosos en lugar de presentación impresionante. La transformación en la dinámica familiar Whitman fue gradual pero inconfundible. Emma empezó a hablar sobre su trabajo voluntario con emoción que sus experiencias privilegiadas previas nunca habían generado. Charles se encontró esperando con ansias los jueves por la mañana en la cocina comunitaria con expectativa que no había sentido sobre nada en años. Incluso James Jr., inicialmente escéptico sobre su hija pasando tiempo en lo que consideró ambiente inapropiado, empezó a notar cambios positivos en la actitud y comportamiento de Emma que escuelas privadas caras no habían logrado. María veía estos cambios con esperanza cautelosa, reconociendo crecimiento genuino, mientras permanecía protectora de la independencia y autorrespeto que había luchado para reconstruir durante sus meses de dificultad. La cocina comunitaria se había vuelto su santuario, lugar donde sus habilidades eran valoradas y sus contribuciones reconocidas por gente que entendía el costo verdadero de cada comida. Regresar a servicio de hogar privado, incluso para familia que una vez había cuidado profundamente, requeriría consideración cuidadosa de lo que podría estar renunciando a cambio de seguridad financiera. La resolución llegó por iniciativa de Emma en lugar de negociación adulta. En mañana neblinosa de sábado, 6 meses después de la primera visita de Charles a la cocina comunitaria, Emma apareció en la mansión llevando cuaderno gastado lleno de recetas que había coleccionado de María y otros voluntarios. «Abuelo», anunció con determinación que le recordó a Charles sorprendentemente de su difunta esposa, «quiero aprender a cocinar comida real, no solo comida elegante. Y quiero que abuela María me enseñe en nuestra cocina, como solía hacerlo». «Emma», dijo Charles cuidadosamente, «María tiene trabajo importante en la cocina comunitaria.
No podemos simplemente pedirle que renuncie a eso porque la queremos de vuelta. Pero Emma había pensado en su propuesta más minuciosamente de lo que había realizado. No tiene que renunciar, respondió Emma. Podría enseñarme en las mañanas y trabajar en la cocina comunitaria en las tardes. Y tal vez a veces podríamos cocinar allí también y traer la comida aquí para cenas que realmente ayuden gente en lugar de solo impresionarlos. La sugerencia fue inocente en su complejidad, proponiendo cambios que requerirían que la familia Whitman examinara sus valores y prioridades de maneras fundamentales. Cuando Charles presentó la propuesta de Emma a María, la encontró en la cocina comunitaria preparándose para su día más ocupado de la semana. El servicio de almuerzo en domingos típicamente alimentaba más de 100 personas, familias con niños, individuos ancianos viviendo con ingresos limitados, gente trabajadora cuyos cheques de pago no se estiraban para cubrir tanto renta como comida. María se movió por el caos controlado con eficiencia serena, manejando voluntarios y coordinando servicio de comida con habilidades que cualquier cocina profesional valoraría altamente. Emma quiere aprender, explicó Charles, pero quiere aprender de la manera que le enseñaste antes, con historias sobre por qué cocinamos, no solo cómo. Ella piensa... Hizo pausa, todavía sintiéndose torpe sobre discutir los cambios de estilo de vida de su familia. Piensa que deberíamos usar nuestra casa diferentemente, que tener tanto espacio y dinero debería significar algo más que solo vivir cómodamente. María lo miró pensativamente, viendo no al hombre de negocios rico, que una vez había cuestionado su integridad, sino a abuelo batallando para criar niña con valores que solo dinero no podía proporcionar. ¿Qué realmente estás pidiendo, señor Whitman?, dijo gentilmente. Porque esto no es sobre lecciones de cocina, ¿verdad? Charles estuvo callado por momento largo, viendo a María coordinar eficientemente servicio de comida para gente cuya gratitud era inmediata y genuina. Finalmente, respondió con honestidad que se sintió desconocida pero necesaria. Estoy preguntando, si piensas que alguien como yo puede aprender a ser mejor, si gente como nosotros puede usar lo que tenemos de maneras que importen, si Emma puede crecer entendiendo que la riqueza es responsabilidad, no solo privilegio. La conversación continuó por varias semanas, construyendo hacia arreglo que satisfaría las necesidades legítimas de todos mientras honraba el crecimiento que cada uno de ellos había experimentado durante su separación. María regresaría a la casa Whitman 3 mañanas por semana, enseñando a Emma habilidades avanzadas de cocina mientras preparaba comidas familiares. Pero sus tardes permanecerían comprometidas con la cocina comunitaria y ella tenía la palabra final sobre cualquier cena o entretenimiento que requiriera su trabajo. Más importantemente, los Whitman establecerían fundación apoyando cocinas comunitarias por toda la Ciudad de México, con María sirviendo como asesora, asegurando que programas realmente sirvieran gente efectivamente, en lugar de simplemente hacer que donadores ricos se sintieran bien sobre sus contribuciones caritativas. Emma continuaría siendo voluntaria regularmente, aprendiendo que privilegio llevó obligaciones de servir otros en lugar de simplemente esperar servicio. La reconciliación oficial tuvo lugar en domingo por la mañana en la Roma Norte, con 3 generaciones de Whitman sirviendo desayuno a familias en la cocina comunitaria, donde María había reconstruido su sentido de propósito y autoestima. Emma trabajó al lado de su querida abuela María, ambas usando delantales simples manchados con trabajo honesto. Charles sirvió sopa con atención cuidadosa a tamaños de porción, entendiendo que desperdiciar comida era diferente cuando la siguiente comida de la gente no estaba garantizada. ¿Sabes?, le dijo Emma a María mientras limpiaban después del servicio matutino. Creo que entiendo ahora por qué siempre llevaste ese reloj viejo en lugar de pedirle al abuelo uno bonito. María sonrió, viendo hacia abajo al reloj gastado que había marcado cada momento importante de su vida adulta. El tiempo nos enseña lo que importa, mija, respondió María. Algunas lecciones toman años en aprender, pero la espera las hace más valiosas cuando finalmente llegan. Emma asintió seriamente, archivando otra pieza de sabiduría de la mujer que le había enseñado que el amor podía medirse en arroz perfectamente condimentado e instrucción paciente, en perdón extendido a pesar de traición, y en segundas oportunidades que tenían que ser ganadas por comportamiento cambiado,
en lugar de simple arrepentimiento. La neblina que había cubierto la Ciudad de México por días finalmente empezó a levantarse, revelando sol dorado que prometió cielos más claros adelante. En la cocina comunitaria y en la calidez restaurada de la mansión, diferentes tipos de familias estaban aprendiendo a apreciar lo que habían sido dados, ya fuera comida simple gratamente recibida u oportunidades de servir otros con abundancia que habían tomado por sentado previamente. Y en la muñeca de María, el reloj de su abuela continuó su medida constante de tiempo pasando, ya no contando hacia confrontación y pérdida, sino hacia adelante, hacia posibilidad y redención que había parecido imposible solo un año antes. Algunas cosas, una vez rotas, en verdad podían ser reparadas con paciencia, humildad y el tipo de amor que transformó ingredientes simples en nutrición, tanto para cuerpo como alma. 3 años después, la mansión Whitman en Las Lomas había sido transformada de escaparate de riqueza privada en algo pareciendo centro comunitario con acomodaciones elegantes. El comedor formal que una vez había hospedado cenas de negocios impresionantes, pero últimamente sin sentido, ahora servía eventos mensuales de recaudación de fondos para bancos de alimentos locales y refugios para personas sin hogar. Emma, ahora 13, se movía entre la cocina y comedor con confianza, que vino de entender su papel como tanto niña privilegiada como servidora comprometida de su comunidad. La posición de María en la casa había evolucionado a algo sin precedente en su experiencia. Ya no era simplemente empleada, sino miembro valorado de la familia, cuya sabiduría llevó peso en decisiones tanto grandes como pequeñas. Sus mañanas se gastaron enseñando a Emma técnicas culinarias avanzadas que fueron mucho más allá de cocina básica, incorporando lecciones sobre nutrición, costos de comida y significado cultural de comidas que conectaron familias por generaciones y circunstancias económicas. La cocina misma reflejó estos cambios, su perfección estéril reemplazada por calidez que vino de uso constante para propósitos significativos. Estantes que una vez habían sostenido gadgets caros, usados solo para ocasiones especiales, ahora contenían suministros para las sesiones de horneado, que Emma y María condujeron 2 veces semanalmente, preparando postres para la cocina comunitaria y centros locales para adultos mayores. El equipo de grado industrial instalado durante la tenencia breve de Roland había sido puesto a mejor uso, calentando lotes grandes de sopa y guisado que alimentó docenas de personas en lugar de impresionar grupos pequeños de invitados ricos. La transformación de Charles había sido la más dramática de todas. El hombre que una vez había medido éxito puramente en términos financieros, ahora mantuvo registros cuidadosos de comidas servidas, familias ayudadas y gente joven enseñada a cocinar comida nutritiva con presupuestos limitados. Su cartera de inversión todavía generó retornos impresionantes, pero la satisfacción que encontró en filantropía estratégica excedió cualquier cosa que había experimentado durante décadas de acumulación de riqueza por su propio bien. Juntas directivas y proyecciones de ganancia continuaron demandando su atención, pero compartieron espacio en su calendario con turnos voluntarios y sesiones de planeación de fundación que lo energizaron de maneras que fusiones y adquisiciones nunca tuvieron. Los amigos de Emma de escuela privada seguido visitaron la mansión ahora, atraídos inicialmente por curiosidad sobre sus actividades extracurriculares inusuales, pero quedándose por la calidez genuina que experimentaron en hogar donde cocinar y servir. Otros se había vuelto tradiciones familiares en lugar de servicios pagados realizados por trabajadores invisibles. Muchos de estos niños privilegiados nunca habían experimentado la satisfacción de preparar comida que sería apreciada por gente que verdaderamente la necesitaba, y la instrucción paciente de María abrió sus ojos a posibilidades que nunca habían considerado. Cocinar es matemáticas y química y arte todo a la vez, explicó María a grupo de compañeros de clase de Emma durante una de sus sesiones de fin de semana. Pero más importante es conversación entre tu corazón y el hambre de alguien más. Cuando entiendes esa conversación, cada comida se vuelve regalo en lugar de solo combustible. Los adolescentes asintieron con la seriedad de gente joven, descubriendo que sus ventajas podían transformarse en oportunidades de servir
en lugar de solo consumir. La cocina comunitaria también había evolucionado, beneficiándose del apoyo de la Fundación Whitman de maneras que fueron más allá de simples contribuciones financieras. Donaciones de equipo profesional les permitió servir números más grandes más eficientemente. Mejoras de refrigeración significaron que podían almacenar ingredientes frescos safe por periodos más largos. Pero tal vez más valiosas fueron las conexiones que María facilitó entre la cocina comunitaria y otras organizaciones, sirviendo poblaciones similares, creando redes de apoyo mutuo que multiplicaron la efectividad de todos. La vida personal de María se había estabilizado de maneras que nunca se había atrevido a esperar durante esos meses oscuros de desempleo y aislamiento social. Su reputación en la comunidad más amplia había sido restaurada por recomendaciones de boca a boca de familias que sirvió y entrenó. Pero más importantemente, había descubierto trabajo que alimentó su alma tanto como apoyó sus necesidades financieras. La combinación de enseñar a Emma y mantener su papel de liderazgo en la cocina comunitaria proporcionó variedad y desafío que servicio doméstico puro nunca había ofrecido. Su pequeño departamento en la Roma Norte permaneció su santuario, pero ya no se sintió como retiro de mundo hostil. Amigos de la cocina comunitaria visitaron regularmente, junto con padres de niños que había enseñado a cocinar y voluntarios que habían aprendido habilidades organizacionales por trabajar a su lado. El aislamiento social que había hecho sus meses de dificultad particularmente dolorosos había sido reemplazado por relaciones auténticas basadas en respeto mutuo en lugar de dinámicas patrón-empleado. El reloj en su muñeca, todavía el reloj gastado de su abuela a pesar de ofertas repetidas de Charles de reemplazarlo con algo más caro, se había vuelto símbolo de resistencia en lugar de simplemente reliquia familiar. Gente joven que trabajó con María seguido preguntó sobre su significado, y ella explicaría cómo el tiempo en verdad le había enseñado lo que importa más, la importancia de resistencia paciente, la posibilidad de redención, y la verdad de que riqueza real vino por relaciones construidas en cuidado genuino en lugar de transacciones financieras. El desarrollo de Emma en adolescente pensativa y orientada al servicio reflejó todas estas influencias. A diferencia de muchos de sus compañeros de escuela privada, entendió dinero como herramienta para ayudar a otros en lugar de simplemente medios de gratificación personal. Sus ensayos de aplicación universitaria eventualmente se enfocarían en las lecciones que había aprendido por cocinar para familias sin hogar, las percepciones ganadas por trabajar al lado de gente cuyas circunstancias diferían dramáticamente de las suyas propias, y sus planes de estudiar nutrición y salud pública con metas de expandir programas de comida basados en comunidad. «Quiero ser como abuela María cuando crezca», le dijo a su abuelo durante una de sus conversaciones nocturnas sobre sus planes futuros, no porque quiera ser cocinera, sino porque quiero ser alguien que hace que la gente se sienta en casa cuando tiene hambre. Charles sonrió, entendiendo que esta ambición reflejó valores que deseaba haber aprendido décadas antes en su propia vida. El trabajo de la fundación se había expandido más allá de la Ciudad de México, apoyando cocinas comunitarias y programas de comida en otras ciudades, mientras desarrolló modelos que podían ser replicados por otras familias ricas, buscando maneras significativas de usar sus recursos. María viajó ocasionalmente para consultar con organizaciones en otras ubicaciones, compartiendo experiencia ganada por años de alimentar gente eficientemente y amorosamente con presupuestos limitados. Estos viajes le proporcionaron perspectivas sobre pobreza e inseguridad alimentaria que enriquecieron su trabajo local mientras la conectaron con red de gente comprometida con servicio similar. Pero los momentos más satisfactorios todavía llegaron durante días ordinarios en cocinas llenas con los sonidos y olores de comida siendo preparada con cuidado. Ya fuera enseñando a Emma a preparar salsa de mole, con atención apropiada a balance de especias, coordinando servicio de comida para 100 personas en la cocina comunitaria, o simplemente preparando cena familiar que trajo 3 generaciones juntas alrededor de la misma mesa, María encontró satisfacción que trascendió cualquier cheque de pago o reconocimiento. La neblina que rodó desde Xochimilco cada noche ya no se sintió opresiva para ella. Era simplemente parte del ritmo de la Ciudad de México, clemente temporal,
que se aclaró para revelar sol y posibilidad. Igual que la oscuridad de su acusación falsa y desempleo, eventualmente se levantó para mostrar nuevas oportunidades. Los cielos temperamentales de la ciudad le recordaron que períodos difíciles podían ser aguantados porque no eran condiciones permanentes. ¿Y tú? ¿Has cocinado alguna vez para alguien que nunca dijo gracias? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que cocina con el alma. Para más historias emotivas como esta, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por acompañarnos en este viaje del corazón. Nos vemos en nuestra próxima historia.